Suscríbete a la Panterita. Dado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Conexión total con Personal Flow. Productos Ochi, el gusto es nuestro. El Cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Ahora puedes pagar tus bonos de Colcat de manera digital. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Avon, calidad que une generaciones. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Múnich Ultra, fluye con todos. Que los reciban con pompa y fuegos artificiales. ABC Cardinal 7:30 AM. Escúchanos online en www.abc.com.py/730 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. Cardinal Deportivo. Número 1 en Entonces del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Aquila Julián? ¿Cómo te va? Buen Hola, día. Bruno, buen día, el saludo a ¿Qué todos. tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buenos días para todos. Arranca hoy el campeonato Sol de América. ¿Qué tiene Sol de América versus Olimpia, Hoy, verdad? esta noche. Primero lo de Ameliano Nacional, pero me gustaría un poco hurgar sobre el rival de Olimpia. A las 12 la conferencia de prensa quedará Bernay con Iturbe. Y Sasá está en Sol de América, ¿no? Sí. Sasá, Ortigosa. Pero está anunciado de titular él, por ejemplo. No. Te doy el equipo. Por favor. Gerardo Ortiz, que regresa Que lo del fútbol conocemos. de Colombia. Gerardo Ortiz, sí. Víctor Barrios. Perdón, en su momento Gerardo Ortiz inclusive llegó a estar en la selección, ¿verdad? Efectivamente. Víctor Barrios, Rolando García de Reño, aquel que fue marcador central con Jaquet Estuvo en la en intermedia, Nacional él. y que estuvo en la intermedia En Lanús. antes. Sí. Fernando estuvo en- Díaz, Ever Cáceres, este no es el que estaba en Guaireña, Ever Sí, Cáceres. Ever Cáceres es el mismo. Marcelo Acosta, el que estuvo en Guaireña y que tuvo un paso corto por Rosario Central. Derles Orue, muy conocido, ya con mucha experiencia. Jugó Orue, en- ese era el volante en de Nacional, Sí. finalista de la Copa Libertadores, ¿verdad? Parte de la intermedia también. ¿Llegó a Olimpia también o no? Y en Olimpia también jugó. Sí. El 12 de octubre y Nacional fueron sus mejores momentos. Y Deli Orbe estuvo también en la intermedia o no? Sí. Sí. Sí, porque hubo gente de experiencia. ahí que- Estuvo. Franco Aragón, que fue la figura de Sudamérica. El goleador, volante argentino. goleador. Sí, argentino. Aragón, sí. Cristian Amarilla. Este es argentino. 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 David Fernández y Luis Ortiz. El David- equipo tentativo que puede tener alguna diferencia en el momento de presentar David la planilla. Fernández, el sub-19, él estuvo en Trinidense. Ah. Un delantero que acompañaba a Chiquito muchas veces, David Fernández. Entonces es uno de los jugadores que va a tener en cuenta Ovelar para empezar a meter minutos en la bolsa de los 800 para el sub-19. ¿Y Sol cómo está con respecto al tema de descenso? Y empieza de cero. Arranca totalmente de cero. Pero ¿quiénes son los candidatos a descenso ahora? Y General Caballero No. Mallorquín se salvó apenas. Tacuarí también. de los que arrastran del año pasado, Sí. Tacuarembó y General General Caballero. O sea, ellos son los que arrancan más comprometidos. Comprometido. A diferencia de General Caballero y, o sea, de los equipos que militan en primera y los que suben como Sol, es el famoso divisor. Sol de América Ganar un y partido. 2 de mayo en este caso. Efectivamente. Si ganan pasan a 3, Sí, si sí. pierden 1 y empatan 1 quedan en... No, hay término medio. Se complica el tema, claro. El arranque siempre es muy importante para Claro, estos equipos. si pierden desde el arranque, los dos van a estar en el fondo. Hablamos de Sol de América y 2 de mayo. Sí. Por una cuestión del promedio, ¿verdad? Porque no van a sumar absolutamente nada. Y Pero- lo de Ameliano que juega ante Nacional en Villaliza. En Villaliza el partido. La Sí. otra vez leí una estadística que fue uno de los estadios más utilizados en el mundo, el de Villaliza. Imagínense lo que le estoy Muy diciendo. probablemente, sí. La Totalmente, mayor cantidad claro, de claro. partidos en el mundo. Es El una año posibilidad, pasado, en el sí. 2023. Es posible, pero primero que todo, Sol hizo local ahí en los partidos de intermedia. Ameliano, Tacuarí. Yendo a primera, Ameliano, Resistencia. y Tacuarí. O sea que 4 partidos por semana, casi. Es muchísimo, o son Sí, muchísimos. Sí.
de primera y de Un semiprofesional. campeonato largo Sí. como intermedia y 2 campeonatos de 44 fechas como la primera hace que hayan sido muchos. Seguramente de estar entre los más utilizados. Otrora sumar alguna sudamericana también, Andes, o alguno de Copa Paraguay. También, que también. hubo partidos decisivos de Copa Paraguay. Entonces, descansa un poco y va a jugar en su cancha por fin. Sudamérica, aunque no es el caso. Creo que el jueves está jugando. ¿Quién lleva a Cerro el jueves a la cancha de Sol? ¿Ameliano? Ameliano. Bueno, la segunda fecha ya se juega. La segunda fecha. En forma neutral en la cancha de Sol de América. Bueno, y contanos, probable equipo de Ameliano, probable de Nacional. Y, Vamos, Joyo. Sí, métele. Ameliano, Cristóforo, este es el que estuvo en River. Sí. Los despachos vamos a ir analizando. Ok. Fabián Franco, ex Sí. lateral de Cerro, que ya estuvo luego en Ameliano también. Sí, Continúa. Cuyo pase inclusive ya compró Ameliano. Sí. Invirtió. Walter Cabrera, aquel marcador central que jugó en General Díaz, que tiene una potencia en su brazo para lanzamiento de lateral. Conocido. Julio González, otro marcador central conocido. Este estuvo en Guaraní. Sí, y también ya- en General Díaz. Fue compañero de Walter Cabrera en General Díaz. Y, Mucho y tiempo. el año pasado hicieron pareja también en Ameliano, en el mismo equipo. Abel Paredes, que ya hace rato está en Ameliano. Sí. Lateral izquierdo. Esa línea defensiva es la misma de siempre. El arquero el que cambia porque ya no está Papaleo. Alejandro Zamudio, otro sobreviviente, va como tercera temporada. Mantiene. En Ameliano. Es Guaraní también. Sí. Luis Martínez, hablando de Guaraní. Él llegó a préstamo. Llegó a Volante. Aldo Maíz, que ya estaba. ya estaba, estuvo en General Díaz, aquel volante que no prosperó en Cerro Porteño. No, su paso no fue con éxito en Cerro. Elías Sarkis, que retorna de General Caballero Mallorquín, pero que originariamente es de Ameliano. Sarki estuvo en Guaraní. En Guaraní. No ¿Quién era pasó que estuvo nada en en Guaraní, ¿eh? ¿Quién No, estuvo no en pasó nada con él. el otro que era de Ameliano en General? Bueno, se me fue, pero era un delantero. Me confundí con él. Aníbal Vega, este fue Elías el Sarki hizo el gol en la final de la Copa Paraguay. contra Nacional. Ameliano, él es encarnaceno. Claro, y eso le valió Hizo ir el a gol. Guaraní. Claro. Y no pasó nada. Aníbal Vega, el futbolista que era de Olimpia, que estuvo en Palmeiras. la Jorge Sanguina, dice. inferiores. Sanguina, Cristian. gracias, con él me confundí. Cristian Mareco. Con él me confundí. Y Diego Barreto. Él es volante, Volante. creador. Sí. Es probable que entonces Aníbal Vega sea el único punta ahí en el equipo. Y en cuanto a los árbitros, ¿quiénes actúan hoy? Después vamos a ir a lo del Olimpia. Si ya lo tenemos a Johnny en el circuito, por favor. En este partido va Aldo Quiñones, que es un promocionado, ya el año pasado. Con En Ameliano Nacional, efectivamente. Y en el de Olimpia va Juan Gabriel Benítez, ya árbitro con mucha experiencia. Ahí van con los experimentados, con Ulises de VAR. Mereles Sí, de VAR. Ulises en el partido de Olimpia y Mario Díaz de Ibar va en el VAR en el partido Ameliano Nacional. Nos falta repasar Nacional, Sí. su equipo tentativo. Anthony Silva retorna. Eduardo Duarte. Vino de Luqueño. De Luqueño. Él es volante lateral. Volante lateral, Sí. exactamente. Ismael Venegas es Libertad, que ya estuvo el año pasado en Nacional. En su momento también pasó por el fútbol de Bolivia. Sergio Ojeda, con él me pierdo. Él es argentino, vino de Patronato. Jugó ante Olimpia en los partidos La Copa Libertadores. Copa Libertadores. Argentino de Patronato. Sebastián Vargas, el lateral izquierdo Del club, que es de la cantera. del club. Él ya jugó varios Sí, partidos, ya jugó varios partidos. el año pasado. Lateral y volante también. Sí. Orlando Gaona Lugo no necesita Ya presentación. Jordan Santa Cruz tampoco. Juan Alfaro tampoco, el argentino de muy buena actuación del año pasado. Volante central, con mucho quite, con mucha llegada también. Gustavo Caballero. Sí, él estuvo el ya en sub-19. Nacional, no, y ya estuvo en Ameliano, volvió a Ameliano y ahora vuelve a Casi que Nacional. mantuvo la media cancha. El que no está es Martínez, ¿verdad? O Velasco, si le quiere poner como Estuvo. cuarto volante. Pero Gaona Lugo, como dice Ariel, Santa Cruz y Alfaro fueron titulares en la gran parte del año pasado. Solo falta Matías Martínez. Sí. que está en Claro, la por línea. eso. Facundo Velázquez y Nazareno Bazán. Velasco, que sabemos que en un momento dado inclusive se lo vinculó con el Olimpia. Y Bazán es argentino. ¿Cuántos extranjeros tiene? 4 justo, ¿eh? Velasco, Bazán, Ojeda. Alfaro y Ojeda. Sí. Sí. Los 4. Y Ameliano, ¿qué tiene de extranjero? No tiene casi. Y Cristóforo. El único, sí. No, cuidadito con eso porque hay que recordarle bien a los técnicos en el medio del favor de la lucha que ahora hay cupo para 4 extranjeros, se achicó. Cupo para 4. De 5 a 4. Y cupo para 12 suplentes. Exacto, por eso puede ser más alta la confusión de repente. Johnny, gusto saludarte, Móvil Esfri. ¿Cómo estás? Bruno, un buen día, saludos para todos. ¿Todo bien?
Miguel Paniagua juega en Sudamérica, pero no está disponible para jugar contra Olimpia. Aún no está bien físicamente, me dice. O sea, hay jugadores muy experimentados en Sudamérica. Espérame un rato, Johnny. Regi Márquez, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna acusación en tu contra? Me dice que revise tu último tweet. ¿Qué está pasando, Regis? No, solo uma meio broma, meio verdade, não? Que acá em Paraguai você empieza a fazer bem as coisas ou algo distinto e a gente já empieza a falar essas coisas, não? Pero ¿qué habla? ¿Qué es lo que dijeron? Não, que Taquari está se reforçando, de onde vem a plata, essas coisas, não, normal de... ¿Que vos estás haciendo lavado de dinero? Bajar, não? Que é normal, não? Quando você empieza a fazer bem as coisas ou trata de fazer bem, não? Porque nós sabemos o resultado como vai ser, não? Pero ¿es de gente de internautas nomás o es alguna autoridad o es alguien, Regis? Não, em geral, assim, não é de uma pessoa, um clube, nada. É em geral nomás, assim, por as redes sociais você empieza a escutar, não? Mirar, assim, pero não é contra uma pessoa, uma instituição, nada. É solamente para que el famoso abrir el paraguas, ¿no? Ajá. Es el famoso, porque a lo mejor le trajiste a Berrío, le trajiste a Camacho y compañía, ¿verdad? Con Otálvaro no se pudo cerrar finalmente. No, este WhatsApp es mortal ya cuando hacemos. Sí, perdón, Regi, te preguntaba a lo mejor si no es por la contratación de Berrío o de Camacho. No, más o de Berrío, ¿no? Regis. A mí me parece que o clube grande não consegue contratar aí. Regis, con Otálvaro finalmente no se pudo cerrar o continúan las negociaciones. Na verdade, está por chegar uma proposta importante e aí abriria mais um cupo de estrangeiro, não? Pero tenemos interesse todavía. Todavía hay interés. Sí. El problema es que tenemos cupo para un extranjero y el director técnico eligió un extremo, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, pero si sale la negociación de Valdeci, ahí podríamos traer otro extranjero. ¿Y Valdeci Moreira a dónde podría ir? A Chile, pero prefiero no pasar el club, pero a Chile, el club de Chile. Pero ya tenés una propuesta formal. No, estamos hablando con el club, con el director técnico, pero oficial todavía no. Ah, ya. Pero entonces es una negociación avanzada, entonces. Sí. Solamente, la verdad es la segunda opción de este club, ¿no? Ah, ya. Y entonces si no sale la primera opción, que es un jugador de Colo-Colo, ahí sí enviaremos la propuesta. Ah, ya. O sea que si se va Valdeci, ustedes avanzan ahí con Otálvaro. Sí, porque abre esta vaga de extranjero, ¿no? Mirando... Pero es un jugador que a mí me interesa, ya jugó con muchos jugadores que estoy en Taquari, todos se conocen, dentro del vestuario, buenas referencias, todo. Mirando neutralmente, ¿quién o quiénes crees que son los candidatos o cuál es el equipo mejor armado, Regis? Libertad, que mantuvo la base, ¿no? Yo creo que dentro de todo, Cerro Porteño, porque es un club grande y mismo que haga todo mal, por el nivel de torneo va a pelear. Y Olimpia, yo creo que contrató mejor, pero hay que armar todo un plantel, un equipo nuevo, no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que en esta orden vendría, ¿no?
Perfecto. Bueno, interesante óptica el tema. Gracias, Regis, por atendernos. Un abrazo, muy amable. Suerte, Bruno. Chao, chao. Gracias. Ahí está Regis Márquez, representante de futbolista y gerenciador del Club Tacuary. Johnny. Señor. Perdón, lo de Olimpia. Acá estábamos haciendo a grosso modo un repaso ya rápido del comienzo del campeonato. Trinidense acaba de lanzar su indumentaria oficialmente, ¿verdad? La piel, como le llaman ahora. Lo de Olimpia, ¿tiene o no equipo confirmado? Tengo una pequeña duda, en realidad dos dudas, porque ayer en la práctica táctica estuvo Gastón Oliveira, pero consultando sobre su situación me dicen que simplemente son cuestiones que el técnico va viendo, pero que arrancaría hoy Espínola en el arco, y el otro es si arranca Fernández o el Peta Brizuela. Si arranca Fernández, será el extremo por el sector izquierdo, y si arranca Brizuela, el Peta jugaría por derecha y Derlis iría por el sector izquierdo. Para este partido concentra Román, concentra Hugo Benítez, de hecho va a ser el titular. Prato seguirá trabajando, también ya concentra Paraguay Espínola, y el caso de Redes seguirá al margen para lo que será el año 2024 en Olimpia. Matías Almeida junto a Freddy Colmán son los reglamentarios, hablo del sub-19, y tendría minutos hoy Matías Almeida, justo en el homenaje a su padre, a su fallecido padre. El delantero franqueado está para ser tenido en cuenta en algún momento, no de titular, pero sí en la banca de expectativa. Gastón Oliveira, Juan Espínola, Pedro González, 3 arqueros: Víctor Salazar, Carlos Espínola, César Olmedo, Hugo Benítez, Junior Barreto, Luis Mario Martínez, el Tacuary, muy buenas condiciones, se decía de Chiquiarse, podemos utilizarlo como stopper por el sector derecho en una línea de 3, por ejemplo, o en caso de necesidad hasta puede jugar el lateral derecho. Fernando Román, ayer fue presentado en las redes sociales, pero él ya venía trabajando con el plantel. Sebastián Quintana, Richard Ortiz, el capitán, Ramón Martínez, Hugo Quintana, Alex Franco, Feliciano Brizuela, Hugo Fernández, Manuel Romero, Freddy Colmán, Derlis González, Guillermo Paiva, Facundo Brera y Matías Almeida. 23 convocados por parte de Arce. El equipo probable: Juan Espínola, Víctor Salazar, Hugo Benítez, Junior Barreto y Víctor Sebastián Quintana. El medio campo: Hugo Quintana, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Olpeta Brizuela o Hugo Fernández, Derlis González y Guillermo Paiva. O sea, Prato no está ni siquiera en la lista de concentrados. No, el Oso seguirá trabajando en la parte física, le llevará unos días. Él llegó el viernes, empezó a trabajar con sus compañeros, presentación, revisión médica, y ya en esta semana empezó a trabajar con su compañero presentado al grupo, así que tendrá seguramente en la tercera, porque no creo que en la segunda fecha Olimpia que va a Encarnación para el partido contra el Tacuary, no creo que tenga que viajar, en este caso Prato, sí podría ser en la tercera fecha del campeonato. Uh-huh. Acá me dicen que Independiente Gamboranda, hay que hablar con la gente de Independiente, presentaría de nuevo una denuncia contra la cuestión esta de Mateo Gamarra, de la transferencia, 5 cuotas vencidas. Y encima el jugador ya fue transferido ahora. O sea, pero no sabemos si Olimpia cobró ya. Sí, y le hace ruido a la gente Independiente, inversión de aquí para allá, un jugador de jerarquía, Prato, jugadores de Nacional, plata de aquí para allá, y sí, claro, lo que es un monto menor no puedan cumplir, ¿verdad? Porque lo dijo públicamente Cardona, juntamos 6 millones de dólares para este año, ¿verdad? Para este año, 6 millones de dólares para pagar jugadores, sí. Todo lo que tiene que ver con sueldo, y también el tema de las demandas. Para más una historia repetitiva, porque no es la primera vez, es la cuarta o tercera o cuarta vez. Siempre había un acuerdo posterior, o sea, dejaba de pagar, bueno, hacer un acuerdo, pagamos esto, y después no se cumplía. Me parece que esto que estás comentando sería lo mismo. El acuerdo último no se pagó ni una cuota. Sí, hay que hablar con la gente de Independiente. ¿Y lo de Carlos Arrúa, cómo marcha? Carlos Arrúa, falta presentación oficial, Bruno. Seguramente se están firmando los últimos documentos. Pero con él entonces ya está cerrado, o sea, él es nuevo jugador del Olimpia. Exactamente. Espérame un ratito. Nino Gamarra, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, Bruno, ¿cómo estamos? Un saludo a todo, feliz año para todos, que sea un año exitoso
Y bueno, estamos siempre en la lucha, Bruno. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con el vicepresidente, sos ahora, ¿verdad, Nino? Al presidente soy ahora. Ah, el presidente, perdón. Saturnino Gamarra, presidente de Independiente de Campo Grande. Queríamos confirmar esta noticia que nos dieron de buena fuente, que presentarían una denuncia en la APF o ya presentaron por la deuda de 5 meses por Mateo Gamarra en contra del Club Olimpia. ¿Eso es correcto? Correcto. Estamos reclamando las 5 cuotas que están pendientes y a los intereses al Club Olimpia. Estamos esperando que se acerquen, pero no pudo ser y bueno, tenemos que recurrir únicamente a eso. Pero, presidente, ¿ya recurrieron a la APF, presentaron la nota? Hoy se tenía que presentar. No, ya está en el poder de los encargados y me tenían que pasar que ya está en marcha. Ajá. Y ustedes saben, pero a lo mejor Olimpia no cobró todavía, o ustedes tienen conocimiento que sí ya cobró por Gamarra. No, la verdad que no. O sea, ya eso no nos corresponde. Totalmente queda a cargo de Olimpia. Presidente, pero hay una deuda pendiente y nosotros reclamamos esa deuda. Claro, pero ¿ustedes le van a pedir qué a la APF? ¿El pago de las 5 cuotas más los intereses? Pago de las 5 cuotas vencidas y más los intereses. Ahora, y de las 5 cuotas reclamadas, ¿después cuántas cuotas quedan? No, eso es los últimos 5. Las últimas 5 cuotas. ¿Y ya vencieron todas? Sí, ya vencieron todas. Yo creo que ya corresponde liquidar este tema y... ya, como para mí que es puro burocrático, porque tampoco no estamos hablando de una suma... Pero acaso... demasiado mucho con lo que se está hablando, por lo que se fue Mateo, ¿verdad? ¿De cuánto es el reclamo total que hacen, presidente, ustedes? Y con el interés está ya por los $79,000. $79,000. Sí. Ah, ya. $79,000 no es mucho realmente en relación a la para Independiente es mucho, para Olimpia no es mucho dinero, pero para Independiente en relación a la transferencia, ¿verdad? No, claro, no, ni hablar. Pero para el acuerdo Independiente Olimpia, que había sido de $3,200,000. No, pero Independiente Olimpia, ¿cuánto había sido el acuerdo? 350. ¿Cuánto fue presidente en su momento? 24 cuotas de $15,000. Y sí, es... 24 por 15, $360,000. 360, y bueno, y es casi la cuarta parte. Es mucho para... Así mismo. ¿Y qué pasó, presidente, del último acuerdo? Al final lo que no se volvió a cumplir es este último acuerdo. No, estamos esperando y no tenemos respuesta. Yo creo que uno nunca quiere llegar a esto, pero cada uno busca pelear por su interés. Y vos ves... Sí, perdonaría. Y vos ves, presidente, que Olimpia está letrada Prato, el presidente Carona dice públicamente que recaudó 6 millones. Nosotros también sentimos que no hacía falta que nosotros le llamen, que ellos tienen que llamar a Catatuche, que ya le vendimos al jugador, el jugador que ustedes nos dieron, que excepcional para negar el negocio que ellos hicieron. Va también por ahí, ¿verdad? Ya. Ustedes ya no van a llamar, presidente, ya no van a estar fulano, pagana será, por favor, no sé cómo... No, eso ya no, eso ya no. ¿Cómo se suele decir? Ovalema, peor presidente. Ovalema, realmente aquí. O sea que hace rato ustedes no tienen contacto con Julio Jiménez, con quien hablaban siempre, presidente, para solucionar. Realmente todo, cada uno te dice hacer lo que tenés que hacer y está. ¿Los de Olimpia te dicen eso? No, pero uno sabe lo que tiene que hacer. Si vos no pagás, tenés que saber que te van a... cualquier financiera te va a decir, no, si no pagaste, te recurrir a la justicia, ¿verdad? ¿Y qué pasa si... tiene que ser responsable de su hecho. ¿Y qué pasa si Olimpia te pide más prórroga? Bueno, vamos a esperar que pidan, vamos a esperar por lo menos que hable. Pero algo tiene que salpicar, ¿verdad, presidente? Algo tiene que... Claro, por lo menos, no sé, 1 o 2 cuotas, no sé. Pero ustedes ya piden, ustedes lo que vos no está confirmando es íntegramente las 5 cuotas más intereses, $79,000. Yo creo que ya hoy venció todo, ya venció todo, ya.
ya no queda, ya no hay más nada de decir, más que tiene que pagar y en un momento dado nosotros necesitamos, ahora estamos tratando el campeonato, Claro. queremos ir preparándonos por lo que va a ser el 2024, que va a ser durísimo. Y eso es mucho dinero para ustedes, ¿verdad? Para la intermedia lo es mucho dinero. La intermedia es grandioso y acá nadie se enoja con nadie, pero cada uno pelea por sus intereses, cada uno. Nosotros lo único que queremos es cobrar, no estamos enojados con nadie, queremos cobrar, ¿no? Claro, pero vos sabés que, presidente, siempre te escuché muy tranquilo, ¿verdad? Pero ahora como que ya perdiste la paciencia. Se cansó. No, está bien que se merecía ya que se nos pague, ¿verdad? No, ahí no va tan tema, ¿verdad? Que se hizo el negocio, esperamos tranquilo, el jugador jugó bella, se fue, ya jugó. No creo yo que él se vaya sin que haya un previo pago, ¿verdad? Pero no maneja con ninguna información, presidente, más o menos de cuánto recibió Olimpia. ¿Quién le va dando informaciones? Yo todo lo que sé es de la prensa. Nadie te dice. O sea, vos por ejemplo, te enteraste a través de la prensa la referencia de él, ¿verdad? Exactamente. Le felicité a Mateo y ahí está. Solamente la prensa. Nadie te dice, bueno, yo estoy tranquilo pero quiero cobrar. ¿Y el último cheque cuándo recibieron, presidente? La verdad que fue allá por los octubre, ¿verdad? Y después tenía que ser en noviembre, otro pago, nunca más, y así nomás está, pero tranquilo, yo o sea, tiene que pagar. La quinta cuota ya venció en noviembre. No, el último venció el 10 de enero. Ah, 10 de enero. Sí, pues ya, la quinta cuota estamos hablando. La última, sí. ¿Y vos no crees, o sea, para vos ya hay falta de ganas de pagar, falta de voluntad, presidente, ¿no? No quería decirle, eso ya queda a cargo de ellos, ¿verdad? Ellos tendrán su política y bueno, no sé por qué, ¿verdad? Pero, presidente... Pero si hay un compromiso, además este compromiso es con el presidente actual, no sé que vamos a decir, bueno, fue la era de otro presidente, este fue el compromiso del presidente actual. Pero, presidente, ¿no le tirás un mensajito al presidente o a Julio Jiménez, que es el abogado? A lo mejor ellos o ya no hiciste luego ese paso. No, ya... Y cada uno sabe su compromiso, ¿verdad? No, yo sé, yo entiendo, pero viste pues que a veces dialogando o preguntando, mensajeando, ahí pues lo mejor... Vamos a ver ahora qué pasa, ¿Y qué, a partir de ahora, cómo continúa si vamos a suponer Olimpia, ustedes ponen un plazo ahí o cómo es? No, eso ya queda a cargo de la APS, ya se vaya la admisión. Nosotros empezamos, ahora queremos cobrar, entonces... Pero tiene que dar su plazo, puede tardar 2 meses también, cobrar puede ser 3 meses también, pero nuestro derecho es que tenemos que reclamar. No, pero por eso te digo, presidente, entonces va a llevar su tiempo para que cobren entonces. Vamos a ver, ya queda a cargo del abogado, de lo que dice la APS. Acá lo que nosotros queremos cobrar. No tiene que llamar, decir, bueno, te vaya a pagar y mañana retiramos todo, ¿verdad? Sí. Bueno, está dicho entonces, presidente, se confirma entonces esta noticia que adelantamos acá. Independiente de Camburande recurre a la APF y denuncia al Olimpia por 5, o demanda sería, ¿verdad? Un reclamo. Reclama las 5 cuotas impagas, la última que ya venció el 10 de enero, $79,000 para que Olimpia pague. Sí. Presidente, un fuerte abrazo, gracias por confirmar la noticia. Listo. Saturnino Gamarra, presidente independiente de Campo Grande. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿De cuánto es el reclamo total que hacen, presidente, ustedes? Y con los intereses está ya por los $79,000.
$79,000. Ah, ya, $79,000. No, ustedes ya no van a llamar presidente, ya no van a estar fulano, Pagana será, por favor, no sé cómo. No, ya, no hablemos realmente de aquí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110 o Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Pero esto va a llevar otra vez su tiempo. Porque tiene que la comisión de estatuto del jugador, tiene que revisar, después notificar la Olimpia tiene que defenderse, contestar, y 2 meses lo dijo el presidente ahora. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Esperaron entonces enero, el 10 de enero, que venció la 5ª cuota. Que es la última, ¿eh? La última. Y ahí es donde ya dicen no. ¿Y hoy estamos en qué fecha? 19. 19. Pero acá no es ya el tema la última cuota, sino las otras 4 que se acumulan, ¿verdad? Son 5 cuotas, es mucho, ¿verdad? Pero lo que va a cansar para la gente independiente es: primero se rompe un acuerdo, no se cumple. Se hace otro nuevo acuerdo y tampoco se cumple. Pero Olímpico tiene sus compromisos también, Ariel. Y bueno, pero ¿para qué asume entonces un compromiso que no va a poder cumplir? No, ya sé, pero tiene su compromiso de fichar jugadores a como dé lugar, antes que se acabe el tiempo de fichaje. Porque si vos sos Gamarra vas a decir lo mismo. 6 millones de dólares juntaron. Me tocó cobrar una indemnización de forma independiente con 2 acuerdos. Hicimos uno, no cumplieron primero, hicimos otro que sí cumplieron y ya eso me molestó. Imagínate, este es el 5º acuerdo por ahí. Sí. Porque es real, pero yo no soy abogado Olimpia. No estoy mofándome de la situación, no estoy es real. Pero no, sí. yo para tener nomás las aristas diferentes, porque así como yo le dije al presidente, ¿verdad? Ustedes ya están cansados, no mensajeaste, no tiraste un mensaje. Pero Olimpia pues ahora está enfocado, está, ¿cómo te voy a decir? Bueno, puede ser problema de Olimpia. Está centrado en a toda costa a puro P, no sé en qué presión, pero hace Guaraní Castellano te ha puesto Bruno apresurando que fichar los jugadores que Prato y gana como mínimo 2 cuotas, te apuesto que Prato gana como mínimo 2 cuotas. Ese es lo que agarra la gente de Independiente, ¿verdad? Bueno, 15,000 nomás. Bueno, pues tiene que fichar Olimpia. Y mira la plata que hizo. Claro, no, está bien que fiche. Bueno, pues ustedes no son fiscales. ¿Cuántas veces tiene que ustedes son fiscales? Es una deuda ya de 3 años. No, tampoco somos. Lo que digo, no por una financiera. Pero que se entienda bien mi postura, para que no me puteen otra vez ahora que estoy viniendo después de un reposo. No estoy tan bien, así que por favor les pido. ¿Qué pasa, Federico? Vamos. No, es que me duele, Federico. No, pero igual. Y más catarse y descargarte, hermano. No, pero yo lo que quiero que se entienda es, yo le miro del lado de Olimpia y es como esos caballos que tienen, ¿cómo se llama esa orejera? ¿Cómo se le llama? Orejera, y mira ya nomás. Y mira, está mirando, tiene que llegar y después vamos a ver cómo solucionamos con Lino Gamarra, con Independiente, con Ñacholita, no quiero ser despectivo, ¿verdad?
pero son males menores para que se entienda. Olimpia tiene grandes cuentas. Pero Gamarra tiene, no, pero tiene Gamarra, discúlpame, usted me voy a dice mirar. Prato, porque Gamarra es a la pucha. el vecino de la esquina que te prestó plata en un momento. Claro, y vos haces una fiesta. Y bueno, te trae un buen auto, al otro día aparece un LED de 80 pulgadas. Y Gamarra mira y dice... No, Gamarra te vendió a 24 cuotas una casa. Vos la casa vendiste en 3.5 millones de dólares. ¿Cuánto fue la sos cuota? capaz Digo, de eran $15,000. En total 24 cuotas de $15,000. 360,000 Y al dólares. jugador vendiste por 3.5 millones de dólares y no puedes cumplir todavía. O sea, pero yo no vuelvo a insistir. No quiero ser abogado Olimpia, pero Olimpia habrá recibido porque lo que nos dijeron en su momento se iba a recibir una gran parte, pero esa gran parte habrá destinado en Adebayor, habrá destinado en Nicolás Domingo, que esos sí eran temas que ya estaban en FIFA para levantar la sanción y encima fichar los jugadores. Eso nomás lo que yo estoy diciendo. Claro, yo no digo que no se honre la deuda. Yo no estoy diciendo no pagues Olimpia. Yo no hago apología a que no se pague la deuda. Coste que me encantaría no pagar, por ejemplo, impuestos para que estos Nepo Baby Cuera y eso se pasen farreando y haciendo lo que quieren. Y cobrando dinero de nuestros impuestos. Pero ese es otro tema. A lo que voy es que Olimpia está, hermano, en estos momentos focalizado en contratar sus jugadores. Y después va a resolver, porque sabe que el tiempo es de 2 meses. El propio presidente Gamarra, va a llevar 2 meses seguramente, Y bueno, el tema ¿Y por qué Olimpia se va a desesperar si Olimpia tiene que fichar, o vos, Ariel, no querés que Olimpia fiche para que Cerro sea campeón, Libertad sea campeón, cualquiera sea campeón menos Olimpia? No, mira que yo no tengo nada que ver. Ayer habló muy mal de Cerro. No, una forma de decir, forma de Es más, decir. me encantan algunos fichajes de Olimpia, ¿eh? Me parece que está fichando bien. Dicho sea de paso, eso para derribar tu teoría nomás, o tu acusación en todo caso. Pero ponete un poco vos también en el lado del acreedor. ¿Y qué pasa si el acreedor... Acreedor. ¿Qué pasa si el acreedor, que es independiente, le es vital ese monto? Porque... Independiente pues se mueve con otra cifra. En 2 meses. Entonces para vos es muy fácil explicar si se quiere decir no, que Olimpia tiene su no sé qué y se fija acá y tiene un objetivo y solo mira ahí y va dejando los que no son prioridades y no cumple, pero van 24 meses. Los plazos y todo el tiempo que ya viene esto arrastrando a Olimpia, porque siempre pagó atrasado, siempre arregló otra vez, confeccionado un nuevo contrato, un nuevo arreglo y siempre se desvía el tema. Pero vos no sabés los problemas económicos de Olimpia, ¿acaso, Fabio? Pero ese del lado de Olimpia y el presidente que los hinchas le aplaude, espectacular, presidente, esa fama y otra situación. Y bueno, ¿y los problemas económicos independientes? Vamos a focalizar hacia los dos lados, no solamente a un lado. Mira cómo se van las bombas, se tira bomba arriba porque Olimpia zafó otra vez, otra sanción, otra inhibición FIFA y dice, ¿y nosotros? Yo lo único, ustedes están pintando, yo por ejemplo acá estoy en desacuerdo con Federico. ¿Con cuál tema? Que el vecino tiene el LED, que tiene un auto nuevo y no te está pagando. No me paga. Olimpia, ¿sabes qué? Está incorporando bien. Perdón, déjame terminar, por favor, te pido, Federico. Tú te decías, si quieres sacar el auto, pones aparato con un LED de 80 pulgadas, un mueble lindo, un electrodoméstico lujoso, para alguien que no tiene dinero, porque el Prato tiene su costo. Ya sé. Y es un jugador de jerarquía. Pero está enhorabuena que le haya fichado Olimpia. No sé si va a funcionar, pero es un clase. Pero tu ejemplo no más. No me paga 15,000 a mí. Pero hermano, pero tu ejemplo no vale. No es así, amigo. ¿Por qué no? Porque vos lo que estás diciendo es que ver tu vecino opulencia, ves en tu vecino. Al que le prestaste un bien o vendió un bien que era tuyo. Sí. Baratísimo. Y en la reventa no te dio ni un. Incumplió totalmente. ¿Cómo? Baratísimo. No, claro. Olimpia hizo un gran negocio porque Mateo Gamarra, cuando Olimpia lo compra, era conocido por el actor, por la canción. Claro, por la canción. Después se hace nombre, se hace camino al andar. Igual es barato. Anda muy bien. Pero tu descripción nomás yo no coincido. ¿Sabes por qué? Está bien, Bruno. Fíjate que está. ¿Sabes en qué sentido? Sí. Porque no es ese vecino que tiene el auto lujoso, se compró un LED. Hoy te aparece con un. No, espera. Mira que conocí casos en la vida real de eso. Es una casa que gotea aquí, allá, y está trabajando en ahí
cerrando, gotea acá, gotea allá. No, no, Olimpia es así, no, es que cada está con- 6 meses, con- cada 6 meses tira la con casa un- por la ventana, que, hermano. que viene con un auto de alta gama, No, que no, está... no. ¿Sabes qué? En todo este no, tiempo. eso no, tampoco Federico, Contrató un no. técnico. ¿Cuánto ganaba Diego Aguirre? 80. Y ahí Mínimo. ya estaba la deuda de Gamarra también. Contrató un tipo carísimo. No, Olimpia tiró la casa por la ventana muchas veces, en el medio de estas 24 O cuotas. sea, Olimpia tira la casa por la ventana y no le paga a su vecino Así pobre, mismo, así mismo, que le así prestó mismo. para ir a comprar la Sí, sí. despensa. Y que está por afrontar la humilde división intermedia. El pobre pues no le constituye peligro. Entonces, No. tranquilo. Y más ahora que ya no pero acá estaba ya Mateo marcha- Gamarra. Y como dijo Bruno, vos mismo dijiste, ahora tiene que dar mesa de entrada, estamos en enero, una comisión, ya Olimpia contrató, ¿verdad? No está con la urgencia Y claro, que le tengan que abrir. El pobre pues no es peligroso como Polenta y compañía, ¿verdad? Aquí no hay la figura, por ejemplo, de Argentina, donde si vos te aparece algo de esto, te pueden inhibir que jueguen los contratados, ¿verdad? Inhibición, o sea, no pueden jugar los contratados si vos no arreglás. Olimpia no puede contratar, ahora ya contrató. Mateo Gamarra ya está en Paranaense, Pero está jugó haciendo muy bien fichajes el por lunes, Olimpia. Pero ya fichó. Yo a lo que voy nomás es que Olimpia tiene tiempo de solucionar esto, ¿verdad? Pero demasiado Y lo tiempo que ya. está, no, ya sé, Federico, está bien. Porque si no, pero ustedes me dejan Ahí está. muy mal parado. Ahí está amigo. Johnny ya te pone un ejemplo un poco más humilde del almacenero, dice Johnny, ¿verdad? Le parece a un familiar, no tiene plata y va a deber en la despensa. Cobra, después se va directo al súper. No le paga más. A veces No, o sea que Eso es cierto, eso es yo cierto. me quedo muy mal parado porque yo costilla tratando primera. otra El arista. empresario le fiaba puchero, después tiene plata, se va a comprar costilla primera del supermercado. No. Si querés ver resultados diferentes en tu negocio, cambia la manera de hacer las cosas. Acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras. Y ahora también cobra con QR, alias y link de pago. Adherite hoy a la red Inelco y hacelo diferente. Esa es la conferencia de Cerro. Yo puse como arista nada más. Pues yo lo que quiero es que te metas un poquito más en el mundo independiente. Analiza un poco de eso. Pero y hablamos con el presidente Todo limpia, y justificar escuchamos. todo limpia. Pero andate un ratito a Campo Grande, un ratito nomás te pido. Colocate ahí, pensando en sus necesidades. Y hace 24 meses. Pero haya lógico, acuerdo sobre lógico acuerdo. que Villa está a Entonces, favor de Independiente, Bruno, que le paguen, es un club humilde. claro, todo. O si no, pues me dejas acá como que yo No, yo no soy... te dejo. ¿Cómo te El voy a debate decir? en todo caso es lo que te deja, pero- Insensible, ultraderechista, Clasista. clasista. Sí. No, yo dije, como periodista acá, como conductor de este humilde programa, el más escuchado de todos los mediodías, Qué bárbaro, ¿Qué? qué cantidad de gente escucha en Twitter, ¿eh? no, está bien. Que lo que te quiero decir nomás es, ponete el lado Olimpia, eso nomás, Olimpia está en estos momentos, amigos, tratando de cesar lo de Arruda, viendo lo que le falta y está enfocado en eso y después, yo creo que la palabra clave acá la dio Ariel. Lo que pasa es que lo de Independiente Campo Grande no le constituye un problema ahora mismo al Olimpia y por eso no coincido nomás con el ejemplo de Federico, lo del auto y el LED. Acá Olimpia está cerrando los boquetes del techo que están goteando y está trayendo gente nueva a la casa que también lleva su gasto y pues no puede haber gotera, hermano. Ayer me contó alguien que no es de Olimpia, que esta empresa que está incursionando ahora en los clubes está dando un dinero fantástico. Sí, mucho dinero. Es mucha plata. Están tirando la casa por la Sí, ventana. Así mismo. Que cerró con Olimpia, con Cerro Y en y Cerro con Guaraní. vi que publicaron 2.5 anual. 2.5 anual. Así mismo me aclararon ayer, Una Ariel, transferencia. que evita que ayer hablamos con Angulo. Juan Bruno. Patiño va a Meliano. Meliano, está bien. Cerrati, Círculo Cerrati, sí. El 1.800.000 que le cuesta la lumínica LED a Cerro es de fondo de Cerro, no es de fondo de la empresa que ahora está poniendo nombre a los estadios y compañía. ¿Sabes? 2.8, porque ayer leí justamente, veía el tuit de Oscar Rafael Ortega y él celebraba la suma de 2.8 millones de dólares por el periodo de 4 años. 2.8 por parte de esta empresa. 2.8, sí. Y esta empresa es la que... ¿Y cuándo es 4 años? ¿Cuándo es 700.000 por año? ¿Verdad? Anualmente, dice, ¿eh? Anualmente 2.8. Voy a leer para Por favor. completo. Y Cardona dijo
que adelantó 2 años de contrato. Sí. Celebro grandemente el vender comercialmente la denominación de nuestro estadio. 7 años después de haberse inaugurado la nueva olla, tenemos un nombre comercial. En un deporte como el fútbol, en donde las necesidades son ilimitadas y los fondos ilimitados, debemos ser más que astutos a la hora de la generación de los recursos económicos para solventar a un club tan grande como el Ciclón de Barrio Obrero. Habla, bueno, se convierte en el principal oficiante del club al abonar anualmente $2.8 millones Eso por es el periodo a cerro. de 4 años. 4 Cerro. años. Y lo Pero- mismo hizo con Olimpia. Ah, 4 no, años. por eso. Supongo Son yo que habrá casi sido el 12, mismo monto. 12 millones de dólares. Y vamos a los otros clubes, el caso de Guaraní. Es una Guaraní- transferencia a un jugador. Con Guaraní Por se periodo. habla fuertemente en lo que se viene para el año que viene, el tema del estadio. Que el A partir de tobogán van a noviembre, derribar. ¿eh? Sí. Y eso también va... Incluso Angulo ayer le preguntamos y dijo, Claro, porque no a él- quisiera hablar, pero a él están hablando. estamos en contacto. Está Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Presidente, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Bruno? El gusto es mío. Un saludo a todos ahí que la acompañan. Cerraron lo de Patiño. Me dicen acá que inclusive podría debutar ya hoy. No, Bruno, no hay nada. No cerraron nada. Particularmente yo no sé nada de eso. No, pues si vos no sabés, presidente, pues no, ¿quién va a saber? No sabe nadie, entonces. Vos sabés, Bruno, nosotros está Diego y hoy es su cumpleaños, no le quise molestar, pero él personalmente se iba a encargar de verlo de Patiño, ¿verdad? Ahí sí, porque parecía que era descartado totalmente. De entrada, como habla el presidente. Sí, como que estábamos nosotros. No voy a debutar y me asusté ahí. No, pero si quedó en manos de Cerrati, cerrar con Patiño quiere decir que tiene el visto bueno y usted, o sea, ¿vos lo querés a Patiño o no? ¿El técnico lo quiere o no? Claro que el técnico le quiere, conversó con él, le expresamos a Diego también, sabemos que de la trayectoria de Patiño, sabemos que tiene otras ofertas, y bueno, y estamos ahí esperando a ver qué resolución le dan. Claro, o sea, pero en las próximas horas Cerrati sería el encargado de cerrar esta operación para que Patiño sea jugador de Ameliano. Sí. Entonces lo que tenemos que poner, presidente, están en conversaciones. Así mismo. Ya. ¿Y algún otro jugador, presidente, de último momento? Y estamos ahí viendo todavía, no queremos cerrar la puerta, pero se podría sumar un extremo más. ¿Demanda no tienen ustedes o gente a demandar? Ya que entramos en un bloque de demanda ahora. No toco madera, pero voy a buscar acá una madera para tocar. Gracias a Dios, no. Bueno, está bien. Gracias, presidente. Bruno. Señor. Ahí Fede está organizando asado, dicen que en algunos quinchos está buscando. Sí, en varios, sí, va a ser. Ayer ya hubo un nuevo ganador, Guille de Sajonia, un quincho hermoso, se llama... Quincho en tu quincho. El quincho en tu quincho, y tuvo mucha aceptación, tenemos interior. Yo creo que el presidente quiere. Héctor, me meteré una propuesta para febrero, enero, ya tiene ganador. ¿Pero quién lleva la carne? ¿O quién pone? Nosotros, con nuestro oficiante, no, la carne, el show, no, vamos a ir con la gran Saturnino Gamarra. Con la mano vacía, no. Llevamos todo, Héctor. Hasta el grupo de rol llevamos. Está habilitado mi quincho. Qué grande, estamos en contacto. Gracias, Héctor. Un abrazo. Gracias, presidente. Héctor Melgarejo confirmando, están en tratativas con Juan Patiño para jugar, para que juegue el jugador por Ameliano y lo del quincho. Sí, Edgar. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Universidad Autónoma San Sebastián. Carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear.
Bueno, vamos, está Johnny con los Olimpia, lo tenemos a Juan Mantiendo, estamos con el arranque del campeonato. ¿Tenés la fecha completa, por favor, Fabio? Mañana debuta Deportivo Luqueño, el domingo juega Cerro Porteño, ¿cuándo juega Libertad, por favor? Ya estamos ávidos. El retorno del 2 de mayo, después Sí, de mucho tiempo. Claro. Sí, sí. Ayer, la camiseta alternativa es genial, la cebollita. Sí, espectacular. ¿Verdad? Naranja y azul. Me gusta. Naranja con cuello azul. Ayer nos mostraron la foto del estadio, el río Parapetí, que está realmente con una forma increíble. Y hay que repasar ayer El color naranja dice que es el color del departamento. Ah, Y qué que lindo. ¿Eh? hacen alegoría a ese hecho. Naranja y azul, alegoría hacen. Sí. Muy bien. A ver, Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿en cuánto arranca ahí lo de Bernay y de Iturbe? En cualquier momento aquí estamos aguardando la presencia de los protagonistas. Van a hablar de manera individual. Primeramente, uno cree que va a aparecer Víctor Bernay, el entrenador, y después Juan Manuel Iturbe, pero ya están aquí todos los colegas también aguardando la presencia de estos dos protagonistas del Cerro Porteño que debuta el domingo contra Trinidense en el Defensor del Chaco. Cerro del local a las 18. Gracias. Estamos atentos, Juanma. Y se cierra con el Guaraní Libertad del campeonato, la primera fecha. Señor. Acá alguien en WhatsApp ya me dice, un amigo de WhatsApp 009, ¿cómo se entiende que un partido se dispute antes de la inauguración oficial del torneo? Dice. Porque claro, se entiende, la Nacional Ameliano. Siempre fue así. Ameliano Nacional. Va a ser el primer Es el partido. primer partido, Sí. pero el partido inaugural, y donde se hace un homenaje, inclusive el torneo se llama Iván Almeida. ¿Es ese el partido inaugural? Ese partido, ahí se va a dar el puntapié oficial con la presencia de los familiares de Iván Almeida. Ayer nos decía la esposa que iban a estar, inclusive iba a estar Ever Hugo, que estaba todavía por el país y después que tiene que viajar a Ecuador. Pero esa es la forma de hacer el puntapié oficial. O sea, se juega un partido X y después nombran a un partido específico para que se haga el puntapié inicial del campeonato. Y que va a ser justamente hoy en el partido previo al inicio del partido de Olimpia ante Sol de América. 20:15 aproximadamente. Ajá, está bien. Justamente los dos clubes más ligados, ¿verdad? A Ever, a Iván también, Sol también. Olimpia primero y después Sol. La gente de Más Sol allá de nos hizo Nacional. llegar camisetas de Sol de América. Que ¿esto se tiene que regalar o llevamos nosotros, cómo Wilson? Regalo. Tenemos que regalar. Qué pena, muy linda la camiseta de Sol de América. ¿Vos sabés que me gusta más la alternativa? Blanca. La blanca. Sí, hermosa. ¿Vos ¿Ustedes sabés que vieron? al agregarle la rayita que tiene es espectacular? Le da un toque estético muy bueno. Pero qué año de movimiento hubo, ¿verdad? Del tema de marketing de las camisetas. Vamos hasta Cerro Bernay a punto de arrancar la conferencia de prensa. A ver, Juanma. Sí, justo se da el anuncio. Arranca la ronda de preguntas. A Víctor Bernay, quien hablará primero en esta conferencia de prensa. Profe, un día aquí a tu derecha, éxito para esta temporada. ¿Cómo encontrás a tu grupo, cómo encontrás al plantel? Porque a fin de cuentas mantuvieron gran parte de la base y el plantel con el que arrancás la temporada es con el que arrancaste en la pretemporada. Me parece que eso de seguro habrá ayudado en el trabajo. ¿Cómo los encontrás? Tanto físicamente como en la pretensión táctica que puedas tener, porque me parece que lo mental y lo grupal uno puede notar que es bastante positivo. Bueno, gracias por los deseos. Buenos días para todos. Perdón por la demora de 15 minutos. La verdad que el plantel me hace sentir orgulloso de tenerlos. Tenemos una gran plantilla, tenemos futbolistas que cuando terminó el partido con Guaraní nos miramos todo a la cara y nos propusimos algo fuerte para nosotros. Y el primer paso y el primer desafío que teníamos eran las vacaciones. Y realmente lo que los futbolistas hicieron en las vacaciones fue un mensaje de que no tuvieron vacaciones. Vinieron en perfectas condiciones físicas, con un gran cuidado,
y ya pudimos desde el día 27 poder comenzar a entrenar con intensidad y como nos gusta a nosotros, con mucha responsabilidad. Así que estoy orgulloso de los futbolistas que componen esta plantilla y estoy convencido de que segundo a segundo van a dejar la vida en cada pelota. Juanma Figueredo, ABC Carinal. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo llegan los jugadores justamente para el debut del día domingo, el partido ante Trinidense? Los lesionados, los tocados principalmente, el caso de Jan y de Alan Benítez. Bueno, la plantilla en general llega en un estado óptimo para competir. Jan está perfecto. Alan, hay que hacer una reconsulta porque bueno, los primeros estudios dan algo de un desprendimiento, no hay una lesión muscular, sino que si hay un desprendimiento, mejor lo podrán especializar los médicos, pero no hubo una lesión de fibra muscular. Pero sí hay que tener cuidado y hay que ver cuál va a ser el grado de evolución que él tenga en el tiempo, que eso sí no lo puedo establecer. Los demás futbolistas también están en óptimas condiciones y bueno, presto para dar comienzo a este nuevo año y a este torneo que lo queremos jugar y ganar en el buen sentido. Matías Cuevas, Territorio 1912. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes. Consultarte primero por los refuerzos del Club Cerro Porteño, cómo llegaron, cómo vos sentís que se acoplaron a este plantel, cómo los ves, Javier Báez, Miguel Benítez, el arquero Alexis Martín Arias, etcétera, etcétera, y consultarte obviamente si ya son todos los refuerzos que vendrán. A mí me gusta hablar siempre de incorporaciones, porque el futbolista que está en el plantel ya es un refuerzo para nosotros. Y más, como decía anteriormente, cómo llegaron acá después de las vacaciones. Y los que se incorporaron a la plantilla lo han hecho en buena forma. Alexis ya me conoce, del paso por Gimnasia. Bueno, Javi viene de una institución que conozco como Independiente. Miguel de un club importante como Guaraní y Juan Manuel que lo tuve a los 15 años en la reserva y lo hicimos debutar a los 16 años en primera, así que qué más puedo decir de él. Tiene una sexta marcha que no va a dar mucho para nosotros, pero hay muchos futbolistas más con una marcha además. Así que se incorporaron muy bien, estamos muy bien. Y voy a decir algo que se lo digo mucho a mis compañeros. No porque venga de afuera va a ser mejor que un paraguayo. Los que tenemos acá y tenemos que valorar a los que tenemos. Y tenemos que darle valor al que vive en esta tierra. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola, profe. Buenos días a todos también. Profe, al no estar Wilder, al no estar Fabricio, ¿cómo recompone esa línea en la mitad de cancha? ¿Jugará con 2 volantes de entrada para el inicio del campeonato, digo? Porque el año pasado terminó jugando con los 3 volantes. Hoy como que se ve un poco forzado a cambiar ese esquema. ¿Qué tanto sienta hoy día a sus futbolistas? Caso Rafa y también Robert Piris, que podrían ser titulares este domingo. Los futbolistas están todos muy bien. Nosotros, si bien todo el mundo habla de un sistema táctico que es de números, nosotros tenemos funciones y responsabilidades a cumplir dentro del campo de juego. Damián hizo muchos goles jugando de volante y Fabricio, cuando pasó a jugar en esa posición, también hizo 2 goles en un partido. Acá lo más importante es el modelo de juego, es asumir responsabilidades cuando el equipo tiene el balón, asumir responsabilidades cuando el equipo no tiene el balón
y respetar un modelo de juego. Y después sabemos que tenemos jerarquía en el plantel que también nos van a ayudar a resolver partidos, pero siempre partiendo de la base de que el modelo de juego es más importante y que cada futbolista de Cerro ponga su capacidad al servicio de los demás. Si así lo hacemos y lo sentimos, voy a recibir a su vez 10 capacidades a mi favor. Entonces, el nombre que esté va a jugar y va a tener que asumir las responsabilidades en el lugar que le toque y siendo servicial para el juego colectivo. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, profe? Consultarte cómo están físicamente Diego Churín, que había terminado con problemas de estrés el año pasado, Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe. Y la última consulta, si es que no llega el centro delantero, ¿igual está conforme con el plantel que tiene como para pelear este torneo de apertura? Los futbolistas que mencionaste están muy bien, a la par de los demás. Con respecto a la plantilla, la verdad que estoy muy contento. Estamos convencidos de que podemos pelear el campeonato. Y vuelvo a reiterar algo, traer por traer no está en mi filosofía. Y respeto mucho al que desde el minuto cero, desde las vacaciones, se preocupó por este club y por este plantel. Así que estoy muy contento y con lo que estamos vamos a ir a la guerra. Víctor Villalba, Radio Monumental. Buen día, Víctor, ¿qué tal? Le quería preguntar porque en la primera respuesta decía, Jan está perfecto. ¿Eso quiere decir que él empezó ya a practicar normalmente? ¿Para cuándo podría jugar? Si alguno de estos 3 partidos tiene alguna chance o habrá que esperar para verlo al arquero brasileño, Víctor. Y lo segundo que le quiero preguntar, el equipo seguramente ya lo tiene en mente para Trinidense, ¿es similar al que jugó el segundo amistoso ante Deportivo Cali? ¿Eso podemos confirmar o falta algo por ajustar? Jan está para jugar. O sea, la única baja que tenemos hoy es Alan y los chicos que están en la selección. El resto está a disposición. Con respecto al 11 titular, jamás lo voy a decir. Si bien por ahí hay cuestiones que pueden ser de análisis y sé que sirve mucho tener un 11 titular al periodista para poder interactuar con el oyente o con el televidente. Creo que debemos mantener nuestro cuidado del 11 inicial, porque tal vez a última hora hacemos un cambio o queremos hacer un cambio y no lo hacemos porque quedamos presos de las palabras que dijimos. Así que el 11 va a estar el día que esté la planilla y esos 11 van a salir a dejar la vida para intentar ganar el juego. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profe, consultarle, evidentemente que cada comienzo de torneo es una esperanza, una fe y una ilusión, no solamente para los hinchas, sino que también para ustedes que están dentro del Club Cerro Porteño en este caso. Ahora le quisiera preguntar, profe, respecto a aquella vez que agarró el plantel y ahora, ¿qué diferencia usted nota como para ilusionar nuevamente al hincha Cerro Porteño de poder conseguir un campeonato? Y le reitero la pregunta, ¿qué diferencia nota entre aquella vez que agarró el plantel? Hay mucha diferencia evidentemente, pero me gustaría escuchar de sus propias palabras, y ahora que está empezando una pretemporada con Cerro Porteño. Lo principal es que a quien le toque jugar va a dejar la vida por estos colores. A veces las cosas salen muy bien, a veces las cosas no salen bien, pero la entrega tiene que estar siempre en un máximo. Un día uno se levanta mal y no está dúctil con el balón, pero si a ese día malo con el balón le mete sacrificio, entrega y transpira
la camiseta por el bien del equipo, será bienvenido. Con respecto a lo que ilusiona, si vamos los números, en el cierre del torneo de la última rueda sacamos un punto más que Libertad. O sea que le ganamos al puntero en puntos. Y la ilusión que me da es que el día que hablamos con Guaraní nos miramos toda la cara y nos propusimos algo fuerte, y los futbolistas lo están mostrando con acciones, porque muchas veces gritamos vamos, y gritamos para que se escuchen más y después adentro caminamos. Nosotros queremos correr, sentir, vibrar, y como por ahí me manifiesto muchas veces, no solamente los futbolistas, sino toda la afición demuestra que está convencido de que podemos, y vamos a creer y vamos a accionar todos juntos para poder poner a Cerro campeón. Es un desafío de toda la familia, desde el hincha, desde el futbolista, desde el técnico, el dirigente, el socio. Todos vamos a meter juntos para lograr una estrella más en este querido club. Ivo Daponte, Radio Caritas. Muy buenas tardes, profesor. Quería preguntarle el estado anímico de la plantilla para esta temporada 2024, que va a estar muy cargada de acorde a los campeonatos que va a haber en este calendario. El estado anímico es muy bueno. Tenemos un plantel muy sano y todos juntos hicimos un plantel con valores. Querer ganar y ser campeón es un paso, ¿no? Y que a todos nos gustaría. Pero lo más relevante para una sociedad es tener valores y actuar a tal fin. Este plantel lo tiene. Buscamos ser justos, ser amigos, ser responsables, ser solidarios y todos los valores que sabemos que existen. Lo más importante es eso, y a partir de eso queremos construir la estrella número 35 para el club. Los torneos que se avecinan son importantes, son relevantes, y los vamos a afrontar a todos con la misma intensidad y las mismas ganas de poder llevar al club a posicionarse entre los mejores. Matías Lugo, Radio La Unión. Buen día, profesor. Consultarle cómo va a manejar este año la cuestión de el sub-18, el sub-19, digo bien, porque tiene muchos jugadores, muchas estrellas, y de por ahí se hace un poco más difícil también poder dar minutos a los juveniles, seguramente. Vamos a cumplir con la norma y con la regla. Por eso en esta pretemporada trajimos varios juveniles a trabajar y vamos a intentar sostenerlo y vamos a intentar hacerlos rotar con el primer equipo. Todo entrenador que pasa por un club no solamente debe dejar lo que pueda lograr en títulos, sino dejar un proceso y un trabajo. Y estamos intentando dejar un proceso y un trabajo. Hoy tenemos chicos de 16, 17, 18, 19 años en la plantilla, que tal vez algunos los podemos llegar a disfrutar nosotros, ojalá todos, porque quiere decir que nos quedan muchos años y nos fue bien, y si no lo disfrutará otro entrenador, pero lo más importante es que lo disfrute el cerrista. Nosotros debemos primar el disfrute del hincha del club, y no solamente el disfrute de un profesional. Así que la vamos a cumplir y tenemos futbolistas para cumplirlo, con tranquilidad, porque están trabajando también en la misma forma que los que están en el primer equipo. Cerramos así la conferencia de prensa del Club. Bernay, hablando en conferencia de prensa, ahora se va a venir Iturbe. Ya seguimos, hay mucha información deportiva.
Dale, Edgar, por favor. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad de que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Llegaron a Bristol las super ofertas de heladeras, los mejores precios del país, con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. Heladera Consul 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 209.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El fútbol es pasión y el cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades en Luque, Aregua e Itagua. El cacique sí te conviene. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Ahora tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Johnny, volvemos con vos en un instante, por favor, porque ahora arranca Iturbe la conferencia en un instante. Arrancábamos el programa con esto. Heriberto Gamarra, Nino Gamarra, presidente de el equipo de Independiente de Campo Grande. Perdón por las distracciones, que estoy mirando el monitor acá para que no nos comamos el tema de la conferencia de Iturbe. Nino Gamarra, presidente Independiente de Campo Grande, nos confirmó que la palabra que él dijo no es demanda ni es reclamo. De las 5 cuotas, la última venció el 10 de enero por la transferencia de Gamarra, de Mateo Gamarra a el equipo brasileño Atlético Paranaense. ¿Y el último cheque cuándo recibieron, presidente? La verdad que fue allá por los octubre, ¿no? Y después tenía que ser en noviembre, otro pago, nunca más, y así nomás está, pero tranquilo, yo en un momento dado tiene que pagar. La quinta cuota ya venció en noviembre. No, el último venció el 10 de enero. 10 de enero. Ahí está. Parte de lo que decía Nino Gamarra, presidente de Independiente de Campo Grande. Contábamos el interés, queda a manos del empresario Cerrati, que Juan Patiño va a fichar por Ameliano. Arranca hoy el campeonato, estábamos hablando Olimpia, hablábamos también de Nacional, de todos los clubes. Y Iturbe comienza la conferencia de prensa. ¿Cómo ves al fútbol paraguayo en ese sentido, en comparación a lo que había vivido años atrás? Sí, hoy en día sabemos bien que el fútbol se ha desarrollado bastante. Sí, hoy en día sabemos bien que el fútbol se ha desarrollado bastante, ¿cómo te puedo decir? Profesionalmente. Sabemos bien que hoy en día creo que ya no existen más los equipos chicos, los que te van a salir a defender y eso. Creo que hoy en día todos los equipos intentan por lo menos jugar. Creo que eso ha cambiado demasiado, pero bien. Yo creo que bien. Respecto a lo que me decís sobre el fútbol paraguayo, creo que estamos en un muy buen nivel en todos los sentidos. Se ha mejorado bastante en infraestructura, todo lo que sea parte física. Creo que estamos bien. Juanma Figueredo, ABC Carinal.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿qué análisis haces de tu pretemporada? Venía a buscar minutos, me imagino, en Cerro también, reencontrarte con tu mejor versión. ¿Y cómo llega Iturbe justamente para el debut de este domingo? Hicimos una buena pretemporada. Creo que iniciamos el 27 con el plantel completo. Creo que eso era muy importante. Después de varios años vuelvo a hacer una pretemporada completa. Siempre me ha tocado llegar después. No tuve esas oportunidades en los otros clubes que me tocó estar. Y la verdad que ahora fue distinto. Hicimos una pretemporada bastante, me costó mucho arrancar los primeros días, era bastante difícil, pero bueno, con el correr de los tiempos, de los días, el calor también que influía mucho, pero vamos evolucionando positivamente, digamos. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Juan, gusto saludarte. Juan, lo que fue el otro día el partido ante el Deportivo Cali, porque fue realmente un compromiso en el cual vimos cosas mucho más interesantes de lo que fue el partido contra América. ¿Es ese Juan Iturbe el que vamos a ver en esta versión 2024? Y también te pregunto, a nivel personal, los objetivos. Obviamente, prioridad seguro pasa a ser campeón con Cerro. La vuelta a la selección, ¿lo tenés como prioridad también a nivel personal? Con respecto al partido primero contra América de Cali, después contra el Deportivo, creo que eran distintos porque el día que nos fuimos a Colombia, creo que hicimos un viaje de 12 horas con muchas escalas. Fue difícil y aparte nosotros veníamos saliendo de una pretemporada que fue bastante intensa, digamos. Pero bien, nos sirvió bastante, lo positivo, lo negativo. Sabemos bien que muchas veces es preferible perder y corregir los errores a lo largo del campeonato, porque bueno, ahora el domingo ya se juegan por los 3 puntos y no tenemos margen de error. Creo que llegamos bien, todo el grupo se está enfocando. Están trabajando bastante bien para llegar de la mejor manera al campeonato. Y con respecto a mi nivel, no pienso en la selección, sinceramente, no pienso. Primero me quiero enfocar acá en Cerro, hacer bien las cosas, obviamente después con el correr de los meses, de los días, uno ya también quiere volver. Obviamente es lindo estar, lindo ayudar, pero como te digo, primero hay que demostrar en tu equipo para poder ser tenido en cuenta. Matías Cuevas, Territorio 1912. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Primero que nada, desearte un buen 2024, que tengas realmente el nivel esperado para el hincha de Cerro Porteño y justamente consultarte, el hincha de Cerro Porteño, ¿qué puede esperar de Juan Manuel Iturbe en este 2024, en esta temporada? La incidencia tuya para ganar los partidos, para tratar de resolver, ¿qué puede esperar el hincha de Cerro Porteño? Primero que nada, no, es que dependa todo siempre de mí, ¿verdad? Creo que somos un equipo, creo que de los 33 que estamos, 33 o 34 creo que somos en el plantel, incluyendo a todos los chicos, creo que todos son influyentes, o sea, no hay quien sea ídolo, no hay quien sea, no sé, por decirte, por trayectoria o por lo que quieran. Creo que todos somos importantes. Yo de mi parte voy a hacer todo lo posible para tener un buen nivel. Para mí es súper importante en lo personal. Aparte yo estoy acá en Cerro, volví después de muchos años y creo que la expectativa y todo lo que conlleva eso, creo que es bastante bueno. Así que creo que hay mucha armonía también en todo, con el público. Y bueno, el domingo tenemos que ya demostrar, ya empieza el campeonato. No tenemos que pensar
que va a ser fácil toda la presión, digamos, que está hacia nosotros, pero bueno, eso lo estamos manejando. Lo estamos manejando bien como grupo. Ya lo dijo también Víctor, somos un grupo sano, somos un grupo que le gusta trabajar, escuchar, y creo que eso hace que todos estiremos el barco por una misma dirección. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, Juan? ¿Cuánto influyó en vos llegar a Cerro Porteño que el técnico sea Víctor Bernay? ¿Y qué pasó contigo el año pasado que tuviste pocos minutos? Porque se sabe que sos un jugador que frecuentemente es titular o pelea por posición. ¿En cuál? Porque en 2 etapas tú. En la parte de gremio. Porque en Grecia jugué bastante. Influyó mucho lo de Víctor. Ya a Víctor le conozco cuando tenía 15 años. Sí, en 15 años ya jugábamos en reserva con él, era nuestro técnico. Y creo que influyó muchísimo, y creo que también el cuerpo técnico que él tiene hace que Cerro sea un grandísimo club, porque en todos los clubes se ve que el jugador son parte de ahí del club, y creo que eso es bueno con José, con Ale, con Julio también, que está ahí con nosotros. Es bastante bueno. Y nada, con respecto a lo de gremio, quisiera saber también el porqué, pero yo creo que también influyó mucho el llegar después de una temporada que ya ellos iniciaron, ¿entendés? Y es bastante difícil, ustedes saben, el físico, allá tenés que estar bastante bien, no te esperan, como se dice, ¿entendés? Se juega cada 3 días. Cuando ya me estaba poniendo bien físicamente, ya casi el torneo estaba terminando, los jugadores que estaban en mi posición estaban en un nivel bueno, todas esas cosas, pero bueno, como te digo, es fútbol. Quería tener una oportunidad, pero no se dio, ¿verdad? Son cosas que pasan, que suelen pasar también, y bueno, ahora solo tengo mi cabeza en sí ya hoy en día está en Cerro, y quisiera de hoy en adelante hacer lo mejor posible para que obviamente podamos tener un grandísimo torneo. Víctor Villalba, Radio Monumental. Juan, buenas tardes. Te quiero plantear 2 cuestiones. Primero, el tema de cómo se da la complementación con Cecilio, Carrizo, Churín en esta pretemporada, que van ajustando principalmente. Y lo segundo, utilizaba recién la frase sobrellevar la presión que hay sobre nosotros, y recién Bernay repetía más de un par de veces el tema de ganar el campeonato, traer la estrella 35. Es prácticamente que no hay otro resultado válido para Cerro a ser campeón en esta apertura. ¿Cómo absorben ese tema? Yo creo que desde 1912 Cerro está con presión de ganar un torneo. Creo que eso es algo que desde chico ya te lo dicen. Obviamente nosotros tenemos un grandísimo plantel, todos los chicos, empezando de la base, ellos son bastante buenos. Después, bueno, los más grandes. No sé si incluirme también, porque, bueno, no soy más joven. Pero sí, tenemos esa presión, pero tenemos que ir tranquilamente, o sea, que esa presión no nos juegue en contra, ¿entendés? Creo que tenemos que ir paso a paso, saber que todos los partidos van a ser bastante difíciles, complicados. Por más de que ahora tengamos un fixture bastante, entre comillas, no sé si llamarlo fácil, pero no, creo, como te dije hace rato, todos los partidos van a ser difíciles. No porque seamos Cerro, Libertad, Olimpia, creo que van a ser
partidos fáciles para los demás, porque yo creo que hoy en día se están preparando bastante bien. Conozco a varias personas que están trabajando en otros clubes y ellos se están manejando profesionalmente muy bien, así que creo que todos los partidos van a ser difíciles y, como te digo, hay que ir paso a paso y saber que tenemos el objetivo de campeonar. Lo otro, lo de Cecilio, Carrizo, Churín. Sí, bastante bien. Bueno, yo con Ceci ya jugué en la selección, después, bueno, con Pachi, sabemos bien que la categoría que tiene Pachi, con Diego, hay que darle toda la confianza, con Pachi, con Ceci, sabemos bien que Diego es nuestro goleador y creo que hay que alimentarlo, que tenga esa confianza, porque sabemos bien que es un grandísimo jugador, ya lo demostró años anteriores y creo que ahora tenemos que hacer todo lo posible para que él pueda ser un 9 de lo que era y darle esa confianza que él necesita. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Juan Manuel, estabas mencionando recién tu etapa por gremio, tratando de buscar esa explicación de por qué no tuviste continuidad. Y eso es fundamental para un futbolista, el tema de tener ritmo de competencia, por más de que ahora estamos en un nuevo comienzo. Y uno se conoce a sí mismo. Juan Manuel Iturbe, ¿cómo va a comenzar esta temporada en Cerro Porteño, teniendo en cuenta ya los amistosos y una pretemporada que, según estamos viendo y sabiendo, está haciendo de la mejor manera el Club Cerro Porteño y contigo ahí en medio de ello, Juan Manuel? Sí, creo que no es lo mismo entrenar, parte táctica, física, todo eso. Creo que un jugador siempre necesita tener ritmo de competencia. Sabemos que eso es lo primordial y por eso también nosotros, el cuerpo técnico decidió ir a Colombia a hacer ese viaje por el simple hecho de que eran dos partidos amistosos que se iban que todos iban a tener participación. Y como te digo, nosotros teníamos que agarrar ritmo y ahora, bueno, el domingo ya empieza y como te digo, nadie nos va a esperar, ya tenemos que estar preparados. Como te digo, gracias a Dios todos estamos disponibles, todos llegamos de la mejor manera y ahora, como te digo, a agarrar ese ritmo que tanto necesitamos, porque es muy importante para cada jugador. Yo no juego hace 3 o 4 meses un partido oficial y cuesta. Te digo que cuesta, por más de que vos tengas el talento, todo lo que vos quieras, pero cuesta no jugar después de mucho tiempo. Ivo Daponte, Radio Caritas. Buenas tardes, Juan Manuel. Quería preguntarte, con 30 años de edad tenés una trayectoria impresionante, y ¿qué mensaje le dejas a los jóvenes que forman parte del Parque Azulgrana y quieren ser algún día como vos? Primero que nada, ellos deberían educarse bien, porque para ser un buen profesional tenés que tener una educación, terminar el colegio. Y bueno, después dedicarse. Si uno quiere ser futbolista, creo que se tienen que dedicar y cuidarse día y noche, porque es una profesión muy difícil. Muchos piensan que nosotros, por estar acá, no sé, 3 o 4 horas entrenando, no hacemos nada, pero no. Creo que en todos los días de la semana nosotros nos cuidamos, no vamos a ningún lado, tratamos siempre de cuidarnos con la alimentación, todo eso. Y bueno, siempre se le va a dar el mejor ejemplo a los más chicos. Creo que ellos hoy en día tienen muchas cosas positivas que anteriormente no había. Por ejemplo, un nutricionista, un dentista, tienen muchas cosas que ellos que pueden aprovechar, ¿entendés? Y creo que hoy en día Cerro está muy bien en ese sentido y nada, después
creo que lo que más tienen que agarrar es la gana de ser futbolista, de cuidarse y de tener todo lo que quieran y ayudar a su familia. Matías Lugo, Radio La Unión. Juan Manuel, buenas tardes. Preguntarte justamente qué balance haces de todo ese recorrido y cómo llegas a hacerlo con toda esa experiencia. También agregarle una pregunta de qué encontraste de nuevo desde que te fuiste a tu vuelta a Cerro. Y creo que uno siempre aprende, nunca uno nace sabiendo todo. Creo que sí, llego con experiencia, con todo, pero creo que acá, como todos los jugadores que llegan, siempre se van a encontrar con algo nuevo, con algo que aprender. Sinceramente me siento bien. El club ha cambiado muchísimo, pero muchísimo respecto a lo que era anteriormente. Y nada, contento. Creo que el club va mejorando y como tiene que ser, ¿entendés? Uno se siente tranquilo al venir acá a los entrenamientos, las concentraciones. Creo que eso influye bastante para un futbolista, porque el futbolista solo tiene que pensar en entrenar y jugar. Entonces creo que esas son las cosas primordiales que un club tiene que ofrecer a un jugador. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Ahí está Juan Manuel Iturbe en conferencia de prensa. Tanto Bernay como Iturbe, después de finalizada la conferencia, mostraron una bandera del Cerro Porteño donde dice todos juntos. Y también un poco haciendo una especie de promoción para incentivar a que los hinchas del Cerro puedan asociarse al club. Vos tenés la foto 2024. Cuando pueda, si nos pasar la foto, Juanma, para las redes. A mí no me quedó en claro lo de Jan Fernández, porque se había sacado un informe médico donde hablaban de 2 a 3 semanas de recuperación. ¿Sabe qué fecha fue esa? 11 de enero. 8 días atrás. Sí. Bueno, antes del viaje a Colombia. Por eso, y ahora Bernay dice está en perfectas condiciones. Y si está en perfectas condiciones, yo supongo que él sería el arquero titular entonces. Y por lo visto, o no. Sí, porque si la información que tenemos, Bruno, sí, es que en el entrenamiento de fútbol de ayer, en el equipo titular, el arquero fue Jan Fernández. No, hubiésemos empezado por ahí, Juanma. Hubiésemos empezado por ahí. Si nos íbamos a guiar solamente por lo que pasó y sobre todo porque el partido amistoso más importante para Cerro, para Bernay, fue el domingo contra Deportivo Cali. Y si bien tuvo una lesión Jan, el que arrancó en el arco fue Alexis Martín. Jan está perfecto, en un estado óptimo para competir. Jan está para jugar. Ahí está, clarísimo. Te decía Alexis Martín porque según Juanma es el apellido, Juanma Martín, ya eso fue su apellido. Sí, no, pero le conocen más como Arias, ¿verdad? Pero está bien, gracias, Fabio. Juanma, danos el probable 11 de Cerro para cerrar esto, por favor, por ahora. A ver si Cerro Porteño, el equipo titular, el probable equipo, al menos el que entrenó ayer, va de la siguiente manera: Jan Fernández en el arco, Enzo Jiménez como lateral derecho, los centrales Jorge Morel junto con Cristian Javier Báez, Santiago Arzamendia como lateral izquierdo, el doble 6 con Robert Piris Damota y Rafael Carrascal. Los extremos, por derecha Juan Manuel Iturbe, por izquierda Cecilio Domínguez, como media punta Federico El Pachi Carrizo, y en la delantera Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Trinidense en el debut del torneo de apertura. Un abrazo, gracias. Arrancamos con los detalles de Ameliano Nacional, iremos repitiendo después. Lo de Olimpia, que debuta hoy ante Sol de América, mañana debuta Sportivo Luqueño, tenemos el Guaraní Libertad, tenemos el choque de Cerro Porteño, conferencia de prensa, tenemos todos los detalles, tema de la denuncia de Independiente, 5 cuotas vencidas totalmente, ya que Olimpia no pagó por Mateo de Gamarra. A nivel internacional,
Antes lo de sí. Patiño, que está muy cerca de Ameliano, porque Exacto. Diego Cerrati, que también tiene jugadores en el club, está viendo la posibilidad de tenerlo también por lo menos 6 meses. Es más, el presidente de Tomé Garejo, sonriendo, dijo: lo que pasa es que Cerrati está de cumpleaños hoy, no le quiero llamar a molestar. Entonces le tuvimos que decir: pero presidente, ¿le gusta a usted? Si no, no estamos en conversación, dijo. Y que al técnico, claro que sí, pero que el que oficia de intermediario oficial de Ameliano sería un representante legal prácticamente. Viste que está el famoso poder general que le llaman. Tiene un poder general de Ameliano para hacer las contrataciones. Entonces lo de Juan Patiño a Ameliano, que dicho sea paso, me enviaron también en este furor de marketing, de merchandising que hay. También Ameliano lanzó su camiseta oficial. Sí. Una B larga, muy pronunciada, Federico. Sí. ¿Vos conocés la de Vélez Sarsfield? Claro, que es la convencional, digamos, ni muy larga ni muy corta, ¿verdad? O sea, No, la porque oficial me de Vélez. decía un amigo, hincha de Ameliano, que la B no le gusta, es muy alargada. Sí, muy hasta la panza llega. Exactamente. A diferencia exactamente. de la anterior. Sí. Bueno, vamos con Johnny porque tenemos que hablar del debut de Olimpia. El equipo que prepara Olimpia para enfrentar hoy a Soldamérica. Y arrancábamos el programa también hablando de Soldamérica, de los jugadores que tiene Soldamérica en estos momentos. Ni Ortigosa están para jugar desde el arranque. Ahora hay nombres experimentados. García Ortiz, Guerreño, el arquero, García Gerardo Guerreño. Ortiz, claro. Orué, el mediocampista. Vamos que estamos un poco atrasados, muchachos, por favor. En Petrosur, recarga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Perdón, acá me dice Cristian Eduardo que está muy atento porque él está con el tema del digital. En algún momento de su conferencia, Bernay dijo que jugará Jan. Él lo dijo. Está para jugar, dijo. Sí. Bueno, en un momento, amigos del WhatsApp. No, yo no me estoy olvidando de los amigos del WhatsApp. Tranquilos, muchachos. Tranquilo, vamos con el debut de Olimpia, por favor. La promo como taller vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas como cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas como taller, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Bocones y todas las sucursales del país. Visión somos todos. Somos los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. Somos los que hace 31 años trabajamos creando soluciones y oportunidades para todo un país. 31 años siendo el banco de todos. Visión, más digitales, más humanos. Llegó una promo especial para volver a disfrutar lo mejor del fútbol con tus amigos. El pack de 15 latitas de Pilsen con 3 latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos. Perfecto para que la juntada con amigos dure más. Encontralo por solo 42.000 guaraníes. Pilsen, recién hecha desde 1912. Ya no está para jugar. O sea, la única baja que tenemos hoy es Alan y los chicos que están en la selección. El resto está a disposición. Bueno, a ver. No, pero tenemos que buscar la parte donde dice... En la otra donde pasamos, esa donde dice está para jugar, dice Ovi, la que pasamos hace rato, la primera. Ya no está para jugar. Pero ¿cómo se entiende? Pudo haber dicho está para jugar, porque está en condiciones. Que es no, elegible. poné completo, porque si no se descontextualiza. Vamos con Johnny, por favor, y después hurgame ahí, Obi, con Wilson.
Muchachos, el domingo no juega ya la selección paraguaya preolímpica. 20 horas. 20 horas. Y contra Paraguay, Argentina nos toca Argentina. entrar luego, Pico. Y después Uruguay de Bielsa. Bueno, gracias Fabio por el ánimo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Sosay Posta, cantidad y calidad garantizadas. Ustedes dicen que fue su mejor verano. Para mí es este, porque en Inverfin tengo hasta 70% de descuento y regalos directos por cualquier compra. Y si quiero renovar mi aire acondicionado, tengo cuotas de 199.000 guaraníes. Y encima la instalación gratuita, fríamente calculado. No te pierdas la mejor promo de verano en Inverfin. Bueno, por más que lo nieguen o digan que está en tratativa y todo lo demás, me avisan cuando está Johnny, muchachos. ¿Está? Bueno. Johnny. Por uno. Carlos Arrúa ya firmó ayer. Sí, es lo que decíamos, faltaban solamente documentos. Pero, ¿sabes por qué te digo esto, Johnny? Yo sé que vos dijiste. Pero por más que lo niegue, vos le llamás a la gente de Nacional y ellos te dicen no. ¿Y sabes dónde está el problema? Es que el jugador quería extender el contrato, pero hasta... No quería muy largo. Claro. A mí lo que me dicen es que hasta el 2027 al final fue Wilson, ¿verdad? No, 26 de diciembre. 26. Bueno, 26. Él quería, Arrúa quería firmar la extensión con Nacional hasta el 2025. Diciembre de 2025. Bueno, ¿y qué le dice Nacional? No. Diciembre del 2026 si te querés ir a Olimpia. Y estaban ahí en el tira y afloja y finalmente se dio el jugador y firmó ayer por Olimpia. Entonces ese detalle nomás quería contar y Johnny va a continuar con... Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, en un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, acá quedó pendiente y va a ser tema de debate acá. Antes de comenzar el campeonato, Chum va a estar con nosotros en la transmisión. Él está de vacaciones, pero va a ser un esfuerzo. Tampoco va a ser un esfuerzo no le estamos diciendo que va a ser una cuadra de empedrado de, no sé, allá en YouTube. Pero se va a tomar la molestia el compañero de dejar sus vacaciones. ¿Por qué te reí, Edgar? Muy en serio, no es porque se va a ir a alzar una pesa de 250 kilos cada... Bueno, Chum va a estar hoy en la transmisión. Lástima que no está con nosotros ahora. Pero quedó pendiente acá un desafío, Ariel. Sí. Vos también estabas de vacaciones, Federico. ¿Cuál? El desafío de decir cuál es el equipo que pica en punta, el 1, 2, 3, porque nosotros siempre hacemos en la tercera fecha, cuando vimos 3 fechas, pero ahora el desafío es con las incorporaciones y con los jugadores que tuvimos hasta ahora, los que ya llegaron, porque mirá que Bernay también dijo en la conferencia como que descartó un jugador más, dijo, si va a venir por venir nomás un jugador, porque cayó lo de Vecino, lo de Matías Vecino cayó, hubo diferencia no con el club Liverpool de Uruguay, sino con el representante y el jugador. Dicho esto, Bernay dijo que venga por venir nomás. Claro. Textualmente dijo. Porque se comenzaron a manejar otros nombres de un número 9
Y Cerro tiene a Churín, tiene al Fioviedo, tiene a Fernando Fernández. Tiene. Entonces, que Tiene. venga un jugador que gane $20,000 y que sea discretito porque de afuera no suma. No. No Está suma. bien lo que hace Cerro. Para mí Yo también, ya tengo claro. mi candidato 1. Ah, ya Sin se mirar. hace el candidato. Yo ya tengo. No, pero vamos a Pero dar esta cuando modalidad- el lunes. Esta No modalidad es... hoy, antes que arranque el Antes que campeonato. arranque. Ese fue el desafío, Federico. no, y está después la bien. tercera fecha, ahí va a haber oportunidad de rectificar o ratificarse. Ah, ya, bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos ahora a la información de Olimpia, por favor. Johnny, probable equipo de Olimpia y opinan los compañeros con relación a Sudamérica. ¿Tenés el equipo de Sudamérica, Fabio, para repetir señor. la programación del campeonato? Porque después nos dicen, no hablan ustedes los otros clubes, por qué esto, que por qué aquello. Bueno, por favor, si sos tan amable, ¿cuál es la programación del campeonato de Sudamérica? Y vamos con Olimpia. Bueno, vamos a la programación de hoy. Justamente arranca todo en Villa Elisa. Ameliano hace de local ante Nacional, partido que va a arrancar a las 18 horas. Este compromiso con arbitraje de Aldo Quiñones. En el bar estará Mario Díaz de Vivar. Y el choque de fondo hoy, Olimpia, Sol de América, porque estamos con Johnny, vamos a dar a conocer el equipo de Sol. Juan Gabriel Benítez va a ser el árbitro del partido. En el bar estará Ulises Mereles. 20-30 horas, Defensores del Chaco, el partido de hoy. Sol de América anuncia Gerardo Ortiz en el arco en su retorno. Víctor Barrios de lateral derecho junto a Rolando García Guerreño, Fernando Díaz y Ever Cáceres en la zona defensiva. Medio sector con la presencia de Marcelo Acosta, ex guaireña, que fue a Rosario Central y no pudo jugar. Derlis Orué, uno de los pilares de la intermedia, junto con Franco Aragón, goleador del equipo danzarín, y la presencia de Cristian Amarilla, que es delantero. David Fernández, el sub-19, y la presencia de Luis Ortiz. En realidad Luis Ortiz va a jugar de volante por izquierda y arriba estarán David Fernández y el argentino Cristian Amarilla. Bueno, a ver, Johnny, te escuchamos, hermano querido. Momento de Olimpia. Póneme la música de la Olimpia, hermano. La polca de la Olimpia. Levantó todas sus sanciones. ¿Cómo te Va a gusta? tener esta... ¿Qué? ¿Cómo te gusta? Y me encanta. Y, Buena música, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? No, ninguna. No es música. Ningún problema. No es música. Ninguno. Esta historia es pura, hermano. ¿Qué música? No, escuchá. Ah, Marquito. Vamos a tomar en serio este año 2024, Ariel. Por supuesto. Candente va a estar. Prepárate. Tira sobre una amenaza y todo lo dale, pone. Qué grande Olimpia se pone, dale. O sea que mucha gente se va a ir a la cancha. Sí. Muchos olimpistas me dijeron, a ver, amigos del WhatsApp, Conste que yo creo que se hubiera triplicado o triplicada la presencia si es que Olimpia ya aparecía con todo su refuerzo, ¿no? no, yo te cambio. Sí. Yo te cambio, si eran para uno. Porque le es más fácil al hincha olimpista llegar a la cancha de Olimpia. Pero de alguna otra manera, viste que suena diferente, vos decís. Y el día también. El día, claro. ¿Cómo va a jugar Olimpia? Y Paraguas, Espino lateral derecho, Fernando Román lateral. Pero ¿qué hora es? 20:30. 20:30. Te digo, hermano, los nombres en el equipo titular. ¿Cuál es? Le decía Johnny te dice, Carlos Arrua ya está para debutar, para jugar. Y arriba, el Oso Prato con Derly González. No, claro, eso hubiera sido totalmente diferente, pero yo a todos los amigos que estaban renuentes la semana pasada, entre ayer y anteayer me dijeron que van a ir. Mira, que van a ir para Defensores del Chaco esta noche. Amigo de WhatsApp, yo creo que el hincha olimpista está ávido por ver la Olimpia. Porque de igual modo, aunque no esté Prato, no esté Arrua, no sé, y Espínola, Todo una base de 10.000. ¿Eh? Una base de 10.000. Ya dimos más o menos. Eso hicimos. Sí, ya hicimos la semana. Yo dije 12.000. Y yo 15.000. No, yo creo que 15. 15.000 yo dije. Sí. 15. ¿Vos cuánto decías, Ariel? 10.000. Recordad que Olimpia tiene el plan especial para los socios. Claro, hoy es local Olimpia. Claro, pero igual vamos a tener cantidad de ingresantes, supongo. Pues va a haber mucha gente, Va a haber mucha gente, los precios para quien no es socio son buenos también. Están bravos los amigos. Es un viernes 20:30.
de enero. No viene tan tarde. Ayer era las 8:05 y había claridad todavía. Ya Poina no son refuerzos, incorporaciones nomás, dice ya un amigo del WhatsApp. Es una discusión vieja. Johnny, vamos con el equipo de Olimpia, por favor. Sí, y señor. después iremos haciendo un ping-pong con los amigos del WhatsApp. Sí. Juan Espínola, finalmente Francisco Arce lo mantiene en el arco a Juan para que pueda atacar esta noche. Lateral derecho Víctor Salazar, los centrales Hugo Benítez, el de Ameriano, debuta como zaguero central por derecha. Junior Barreto, el ex general Caballero, como segundo central, y Víctor Sebastián Quintana está para aparecer el que hasta ahora sigue siendo volante, pero trabajó en la pretemporada, en el amistoso contra Guaraní, en el amistoso contra la categoría reserva, jugó como lateral por el sector izquierdo. Si bien Román ayer fue presentado, firmó su contrato, ya concentra hoy, está para arrancar Víctor Quintana por la cantidad de trabajo que tuvo el hijo del Animal Quintana. En medio campo, allí tengo una duda. ¿Jugará por derecha de la Brizuela o por el sector izquierdo Hugo Fernández? Los hombres para la marca: Hugo Quintana, Richard Ortiz, Ramón Martínez. Si juega Brizuela, será el extremo por derecha, y si juega Hugo Fernández por izquierda y Derlis por el sector derecho. Y si juega Peta, Derlis por el sector izquierdo, dejando a Guillermo Paiva en la delantera para este partido contra el conjunto de Sol de América. Olimpia concentró ayer al mediodía, almuerzo, descanso, trabajo y después ya lo que será el partido. Decía, Román está en el grupo, Facundo Bruera hizo fútbol en el amistoso contra Guaraní, anotó 2 goles en ese partido del equipo alternativo y hoy fue convocado. Aparecen los jóvenes Freddy Colmán, Matías Almeida, su 19, el que tendrá en algún momento la chance de jugar el partido será Matías Almeida. No se descarta inclusive que en algún momento pueda arrancar de titular Matías Almeida para cumplir con el reglamento, porque hizo una muy buena pretemporada, retornó al Olimpia, está en el plantel principal. Otro que también es convocado es el refuerzo Carlos Paraguarí Espínola, el hijo de Paraguarí, que se acopló al grupo, empezó a trabajar y ya está también concentrado. Prato sigue al margen, Redes sigue trabajando, y Arrúa sería presentado hoy, seguramente antes del encuentro, en las redes sociales. Ya firmó su contrato, 1 año de contrato con Olimpia, con opción a compra 2 años. Renovó con Nacional. Olimpia presentó una muy buena propuesta a la academia. Nacional aceptó y Arrúa es nuevo futbolista de Olimpia. El otro contratado, en este caso hablamos de Tobías Morínigo, 18 años, lateral izquierdo, también formará parte del plantel principal. Acá me dicen, Johnny, que hay una buenísima venta y canje de entradas. Vos no tenés acceso a eso y que inclusive se podría llegar entre 15 a 18 mil personas. Gracias, Tomás. Ese es para el partido contra Tacuary en Encarnación. Ah, no es el partido de hoy contra Sol. No, para el partido de hoy todavía no tenemos número, Bruno, porque la empresa que maneja ese partido Tacuary es la empresa que permanentemente va comunicando la cantidad de boletas vendidas. Pero si vos hablas de si te pasan canje, quiere decir el de hoy, porque canje, por canje eso se hace hoy, el canje no se hace el martes, por ejemplo, el martes compra de entradas, por eso nomás. No, es para Olimpia Sol, me dice acá el contacto. No, Olimpia Sol es, Johnny. Claro, no, yo creo que estaría por ese número, Bruno. Venta de entrada y canje. Buenísimo el movimiento y están esperando entre 15 a 18 mil. Ariel pues dice 10 mil. Yo 10 mil digo. Ahora, repito que si jugaban todos los refuerzos, seguramente el defensor iba a resultar. Vamos a verlo, amigos. Yo creo que 15 mil tenemos hoy, seguro. Me puedo equivocar. Piso 10 mil y llegaría a 15 mil. Este viernes, Bruno, 20-30, Defensores del Chaco. Pero no podés averiguar igual, Johnny, por favor. Sí, eso consulté, pero sabemos, Bruno, ellos tienen un sistema que hacen corte. Y imagino que ahora voy a repetir la consulta, a ver si ya me pueden dar los números para esta noche. Bueno, Johnny, ¿y Prato cuándo va a estar? Prato creo que va a estar para la tercera fecha. No lo van a apurar al delantero, y imagino que para la tercera fecha, porque segunda se juega
ante Tacuarel, el martes en la Encarnación y después la tercera, pero todo eso va a depender de su trabajo físico que vaya realizando. Él se acopló esta semana, llegó el viernes, revisión médica, después el lunes empezó a trabajar con sus compañeros, pero en la parte física. La tercera es domingo, ¿verdad? Sábado. Defensor, ¿sábado? Ah, sábado. Cero juega lunes o... Cero juega lunes, sí. Juega lunes. La tercera porque están las 3 programadas. No, para hablar si debuta Prato ahí, si da lo que dice Ariel, la gente quiere ver figura. Pero yo estoy de acuerdo que ahí, te digo, con la mayor parte de la gente que suele ir a la cancha que hablé, esta noche está preparada para ir a la cancha. Perdón a la pucha, recién estoy escuchando ahora la radio. ¿Puede repetir, Johnny, por última vez el equipo, dice? Juan Espínola, Víctor Salazar, Hugo Benítez, Junior Barreto, Sebastián Quintana. Hugo Quintana, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Feliciano Brizuela o Hugo Fernández, Derlis González y Guillermo Paiva. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo. A ver, una muestrita nomás de nuestro amigo de WhatsApp. A ver, una nomás, dale. Bruno, ¿cómo estás, muchachos? Bruno, Ariel, Fede, Fabio. Bruno, ¿le escuchaste a Ariel hace rato en la entrevista con el presidente de Independiente? Cómo le tiraba cizaña. Ay, que Olimpia trajo jugadores de alta categoría y no paga sus cuentas. No, increíble los antiolimpismo de Ariel, Bruno. Y con el tema de la entrada, ya tiró yo un anti Bruno, te estás haciendo la contra. Si querés ver resultados diferentes en tu negocio, cambia la manera de hacer las cosas. Acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras. Y ahora también cobra con QR, alias y link de pago. Adherite hoy a la red de Tinelco y hacelo diferente. Raúl Bóveda, escuchando a través del Twitter, su kepi Olimpia, una birra bien fría. Y las olas y el viento, qué lindo, en el pleno mar. Que disfrute, Raúl, y siguiéndonos a través de la cuenta de Twitter. A ver. ¿Qué tal, Bruno y Mesa? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Después se quejan de Gimnasia de Esgrima. No son capaces de pagar acá uno de la segunda división. Y después se quejan de que Gimnasia de Esgrima no les paga, Pico. Qué impresionante, Ariel, será tu periodismo, o sea, ¿a quién Pio le interesa si cobra o no? $79,000 para ustedes, y que es una hora hablando de eso, o sea, y ahí empieza el campeonato. Con el periodismo está peor, o sea. Ahora vamos a opinar del partido Olimpia Sol. Por eso le pedía la configuración a Fabio y a Johnny. Federico, el partido de Olimpia de hoy. Y va a estar en la lupa Arce. Ya sé, vos sabés que, ¿cómo adiviné lo que iba a decir? No, porque tuvo mucho tiempo. Si porque pensamos igual. Claro, porque arranca de cero. Vos sabés que es la perra, perdón, me callo, te juro. El hincha Olimpia va a poner foco en chequearse. Sí, pero no sé hasta qué punto desde esta primera fecha. Porque en esta primera fecha, porque en esta primera fecha es una alineación de menor calidad en función a lo que terminó el campeonato. Pero viene una carga muy importante. Olimpia es favorito, obviamente va a salir a ganar, pero el favorito, la carga la tiene Olimpia. Pero hoy ya para ir contra Chiqui no creo todavía. Ahora, una vez que estén... ¿Viste cómo exagerar las cosas? No exagero. Ahora mismo Chiqui Arce está prendiendo la radio, a la pucha de Federico trae contra mí, ya está. No, yo digo dije, pero te está tomando. Por ejemplo, que se no pierda. Es como que yo estoy tomando que va a estar bajo la lupa. O sea, es que el que va a estar más expuesto hoy va a ser Francisco Arce. Él lo dijo, Federico, en la conferencia que hizo. Pero claro, bueno, pero dijo, muchas veces... Esta es toda mía, dijo. Claro. Esta es toda mía, esta es mi trabajo. Claro, él también después puede decir lo que están diciendo, que están firmando de a poco, que no está Rúa, que no está Izquierdo, que no está Prato, pero igual, es un equipo que vos agarrás, Fabio, y es superior a Sol de América. Sol de América es un equipo realmente que incorporó muy poco. Este equipo es con Derlis ya avanzado, uno supone. Está Paiva, está Fernández, está Richard Ortiz. La dupla central se supone que no podría tener mucho problema ante un Sol de América que, repito, tiene un perfil modesto de equipo. Pero la primera fecha sería la pretemporada, las energías renovadas, la diferencia. Porque pero igual, vos mirás la alineación y es una alineación de menor calidad
que la alineación que terminó el campeonato el año pasado. Así nomás digo. No, porque el mejor jugador se supone que ya está mejor que Ederly González. Ederly Y González los mismos apellidos. el año Se pasado supone. no estaba. Veremos ahora, Claro, se supone. Pero arrancan de cero. La motivación es otra. Por eso el arrancar de cero yo creo que es un compromiso muy importante para Arce y para lo que se viene. Olimpia está incorporando mucho, pero hoy es un partido, como decían los técnicos antes, ganable. Que me disculpe, eso es la América, ¿verdad? Pero debe ganar. Olimpia terminó jugando la Copa Sudamericana. El torneo de apertura debería ser golpear en todas las canchas y salir a ganar todos los partidos, algo que le faltó mucho en la recta final del año pasado, ¿verdad? Que generó tantas dudas. La pretemporada arrancó temprano, tuvo la desgracia del lateral izquierdo, de Zavala, que parece quedar atrás en el tiempo, pero que increíblemente uno de los más regulares se quedó afuera. Tiene dos arqueros de primer nivel que hasta nos obligaron a dudar quién iba a atajar. Entonces, claro, me parece... Hay calidad. Arce también dijo, no, Paiva también lo levantó a Paiva a un nivel que Paiva no mostró y que quizá tuvo hace 2 años, no ahora, y también se hizo cargo. Claro, me van a crucificar a mí, claro, si esto no funciona. Arce apostó fuerte, por eso nomás digo que hoy en un eventual, una muestra buena con este equipo va a alimentar mucha ilusión, porque faltan los otros. ¿Y una mala? ¿Quiénes son? Y una mala va a causar impaciencia, mucha impaciencia, que el hincha la tiene. Y acordate que Ariel, yo creo también que van a decir, mira, me cambio ahora con lo que le estaban diciendo a Bruno, lo que me está diciendo aquí un hincha. Yo creo que va a ir mucha gente, me parece cerca de 20 vamos a tener hoy en el Defensor del Chaco, 20, 30. Buenísimo. Hay calidad, hay jerarquía y me parece que pocas excusas tiene igual el cuerpo técnico. Más allá de que faltan refuerzos, pocas excusas tiene Chiquiarse porque se tiene que ver la mano del entrenador, el trabajo de pretemporada y todo lo que se hizo. Hoy ya se tiene que reflejar en la cancha. Porque no estamos hablando de un equipo de chiquilines, de jóvenes, estamos hablando de un equipo con una calidad, una jerarquía importante. Y tenemos a quizás el mejor entrenador del fútbol paraguayo dirigiendo a Olimpia, que empezó de cero la pretemporada. No hay muchas excusas. El margen de errores es mínimo para Olimpia en este partido de hoy, más allá de todo lo que estamos hablando. Sí, la ventaja es que el kilómetro cero, y se sabe que cuando Chiqui trabaja, tiene tiempo. ¿Cuánto trabajó? El 26, 27 de diciembre. Rápido. ¿Verdad? Sí. Se renovaron las energías. Lógicamente tiene que haber un matiz, un cariz distinto. Pero el tema nomás vos mirás y quiénes son los que van a ejecutar. Los que van a ejecutar no son, repito, si vos comparás con las alineaciones que terminó la temporada pasada, es de menor calidad inclusive en nombre. Es cierto, Ederly González veremos cómo vuelve después de su lesión. Yo creo que la presión grande... ¿Quién es el que falta, Ariel, de la temporada pasada? Y Alejandro Silva, pero Alejandro Silva, para Tito, acá todos dijimos que se tenía que ir a Olimpia. No, claro. O sea, el único que tuvo muy buen rendimiento es Zavala. Que no está. Lastimosamente llegaron a cuentagotas los refuerzos. Porque Román, ¿quién fue presentado? Hace poquito, Román creo que fue presentado hace poquito. De apuro por lo de Zavala también, ¿verdad? Claro, casi sobre la marcha ya de campeonato están presentando los refuerzos. Entonces también, como dice Regis, me parece que es un análisis interesante, Chiqui y Olimpia tendrán que pasar por ese proceso de insertación y de una adaptación lo más rápido posible en plena carrera ya de campeonato. Ese es el trabajo del entrenador y veremos cómo. Pero ya con poco tiempo. Casi el mismo equipo. Hoy, por ejemplo, va a jugar Quintana, que yo le decía a Johnny. De lateral. Quintana es más de manejo que de marca. Sí. De lateral, ¿verdad? Va a jugar de lateral. Hay una apuesta importante. Pero por esto está bien cubierto. Salazar, iba a ser la tipo Alan Rodríguez. Richard Ortiz. Yo creo que Quintana incluso es más lento que Coyote, para la marcación. Tengo un anticipo ahora. ¿A qué? ¿Otra vez? Sí, señor. Ahora, dame 10 13:34. Vamos a 10 menciones de Edgar y hacemos un anticipo. Preparen la foto de
exclusiva. AR Electricidad. Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, ello Pishupe Quitadol Forte, ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Por algo es la marca preferida de los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiore. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo, Laurel en Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook Guairapisos Sanitarios, en Instagram como Guairapisos_sanitarios. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor, que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos. Bien, Bruno. Saludos. Pedro. ¿Cómo estás? Bien, Pedro. Te deseo un gran 2024, mucha salud por sobre todo para vos y tu familia. No quiero alargar y quiero ir directo al grano para no sacarte tiempo. De buena fuente me están diciendo, Pedro, que Olimpia está peleando por fichar a Bruno Valdés a préstamo de Boca, pero que está difícil. A ver, yo estos días hablé con la gente de Olimpia porque estábamos terminando lo de Rúa, lo de Carlos, y estuvimos hablando y me preguntaron las condiciones, qué podía hacer. Es una posibilidad, pero no es algo concreto ni nada por el estilo. Hay un interés, pero todos saben que él tiene contrato, tiene 2 años más de contrato, la situación también de Olimpia, él tiene un muy buen contrato, él también tiene su duda también en cuanto a volver a Paraguay y quiere intentar probar o seguir probando afuera. Hay 4 o 5 cosas que habría que determinar, pero no más que eso. No es todavía una negociación, digamos, que se vaya a cerrar o algo por el estilo en este momento. Sí, no, por eso te decía inclusive que la fuente que me merece total, absoluta confianza me dijo, estamos luchando pero es muy difícil. Me dijo, está complicado. O sea, hay interés pero es difícil. No, difícil, como todo. Aparte más un jugador que viene de Boca, que tiene un contrato importante, que venía de América. Él también está identificado en Paraguay con Cerro y con Sol de América, también es un cambio. Hay un montón de circunstancias que hay que poner arriba de la balanza, más allá del profesionalismo de él. Y sobre todo también la gana de él de seguir intentándolo afuera, está en una edad justa para un central que es 31 años. Hay un montón de cosas para poner arriba de la balanza. También en Boca él, no nos olvidemos que estaba con otro entrenador, vino un entrenador nuevo que no lo conoce, le está entrenando, está haciendo fútbol también. No hay una comunicación expresa de Boca que te diga que el juego se tiene que ir. Estamos viendo la balanza. Hubo una oportunidad para sacarlo a otro equipo estos días y algunas se desestimaron. Estamos viendo. Pero bueno, obviamente que cuando surge la palabra Olimpia ya toma más, periodísticamente tiene otra fuerza, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa. Correcto. Se cerró lo de Carlos Arrúa. Sí, por suerte sí, el jugador tenía muchas ganas de ir y por suerte, bueno, Nacional se pudo poner de acuerdo con Olimpia y se terminó esta novela. ¿Va a préstamo con opción a compra, Pedro? Sí, a préstamo con opción a compra y bueno, Carlos
no es que no quería jugar en Nacional, pero ya había salido en Colón, no tuvo la oportunidad que él desearía, entonces se presenta la oportunidad de ir a Olimpia con un técnico que lo conoce, que lo quería y que lo pidió, o sea que más allá de que Pumpido también había manifestado que lo quería, pero bueno, él quería seguir creciendo y él se la va a jugar, va a andar muy bien, yo creo. Vamos a esperar ahora. ¿Cuándo tiene que presentarse a Olimpia? ¿Perdón? ¿Cuándo tiene que presentarse a Olimpia, Rúa? No, ya se presentó. Se hizo los exámenes médicos y ya mira vos. Está entrenando, claramente no estuvo convocado hoy. Correcto. Muy bien. Pero extendió su contrato, ¿verdad?, hasta el 2026 con Nacional. Sí, extendió el contrato, lógicamente, primero porque no se iba a ir libre de Nacional, que lo formó, y segundo porque al ir un préstamo automáticamente tiene que extender, ¿no? Pedro, sinceramente, ¿crees que fue injusto? Porque yo, la verdad que... Te corto, acá estoy con el tío de Enciso que me está volviendo loco, no me deja hablar por teléfono. Discúlpame, perdón. Lo de Enciso, ¿crees que fue una injusticia? Sí, no, es un tío curepí que tiene acá en Enciso, que estamos en Inglaterra, y me habla atrás, me mueve... No, pero, Pedro, yo sé que a lo mejor no lo vas a decir vos, o si querés decirlo, no sé. Pero fue un robo. No, en serio, déjate de joder. Viste que Julio tenía su tío famoso, ahora tiene un tío curepí también que apareció en la jugada y es paraguayo curepí y estoy hablando, escucha Boca y ya quiere escuchar, se me mete en la conversación. Está escuchando. No, estamos justo acá tomando un breve acá con Julio y los tíos. Dice que Bruno es de Boca. Es un programa serio, un programa de chimento. No, pero... Perdón. Se fue injusto por el tema Puskas, te hablo. ¿De Julio? No, ya está, es tema superado, ahora tiene que volver a jugar, pero mañana ya... Si Dios quiere va a entrar a trabajar en la cancha, en la fase final, y bueno, el Puskas no tan injusto porque votaba la gente. Y la gente le gustó más la acrobacia del gol o otra cosa, y hubiera sido injusto por ahí si era un voto de la gente de fútbol o de los capitanes, como eran los otros premios, pero este es un premio que votaba pura y exclusivamente la gente, los hinchas, los que entraban en la página de FIFA, ¿viste? Y por ahí a algunos les gusta más un gol de lejos, un gol de chileno, ¿entendés? Pero bueno, ya está. Perfecto. Pedro, un fuerte abrazo, éxito, gracias por atendernos. Dale, te mando saludos. Gracias, muy amable. Pedro Aldave, confirma Carlos Arrúa, nuevo jugador del Olimpia, ya pasó la inspección médica, firmó contrato, ya está en Olimpia, extendió su contrato con Nacional hasta el 2026 y no confirmó lo de Bruno Valdés. Preguntó Olimpia, hay interés, pero está difícil tal cual lo habíamos adelantado. ¿Se cerró lo de Carlos Arrúa? Sí, por suerte sí, el jugador tenía muchas ganas de ir y por suerte, bueno, Nacional se pudo poner de acuerdo con Olimpia y se terminó esta novela. ¿Va a préstamo con opción a compra, Pedro? Sí, a préstamo con opción a compra y... Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En este mes de enero, Sueño Larry y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto. Tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortune. El pack tiene una
botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con la etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Llamala a Dani de Rosa si nos puede atender un segundito, Wilson. Me dice que va a colaborar en las formativas de Cerro Porteño. De hecho, hace rato viene estando ahí, está como colaborador. Y vos sabés que a mí tiempo atrás me dijeron que Dani de Rosa iba a ser candidato a presidente de Cerro en algún momento. Y está dando los primeros pasos. Y por eso te digo, y está pues empezando ahora como diría conscripción, la conscripción, la militancia. Sí, la militancia. Sí, yo también escuché lo mismo, hace un par de elecciones atrás se hablaba de esa cuestión. Y ya pasaron 2 años. ¿Por cuándo está Dani? Ya está bastante... ¿Por lo cuánto ya está Dani? No, él es joven, Federico. No, está bien, 40, por eso. 40, no, pero hablo ya, viste, una cosa cuando tenés 25, 30, otra cuando tenés ya arriba de los 40, ya... Pero él está muy identificado con Cerro. Con Cerro siempre. Ese torneo internacional que se hizo hace poco en Ipané, él estuvo ahí, estuvo en varias fotos con los jugadores. ¿El Sub-20? Sí, ese torneo... Claro, donde se había lesionado... Lucas Quintana. Quintana, exacto. Sí. Torneo internacional. Bueno, lo de tenemos Valdés, que cumplir. Dijo bien Andave 4 cuestiones. Primero, la identificación con Cerro Sol de América. Quiere seguir afuera. Quiere probar en Boca a ver si lo convence al técnico nuevo. O sea, piensa luego en si quiere volver al país. Exactamente. O sea, esos son los impedimentos. No se habló de lo económico. Pero la noticia es que la charla... ¿Y te acuerdas que Cerro también lo quería el año pasado y fue el mismo argumento? Que él quería seguir su carrera desarrollando afuera. Pero eso fue antes de ir a Boca. Antes de Boca. Sí, ideal para seguir afuera. Ideal para seguir afuera por la edad, 31. Claro. Recordando que él se fue a Boca cuando tenía una oferta muy buena de Cruzeiro, ¿se acuerdan? Pero nos confirmó que Olimpia contactó y que estaba buscando, está viendo la posibilidad, pero que está difícil, tal cual lo hemos dicho. Bueno, sí, está confirmado lo de Bruno, hay interés pero difícil, tal cual, así como lo dijimos. Bueno, tengo para internacional. ¿Te puedo dar una mano, Fabio? Sí, cómo no. Dale, vamos. Adelante. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Adivinador. Ya tiene club. Fue sacado hace poco tiempo. Hace pocas horas, ¿verdad? Hace horas, no. ¿A dónde va a jugar uno de mis protegidos dentro del fútbol? No. ¿Vos hablas técnico o jugador? No, jugador. No, técnico es. Aquí el Mou. Otro de mi ídolo también, bien. Mourinho. Bien. ¿A dónde? Se va al Sabah de Arabia, papá. El director técnico portugués estaría a detalle de ser anunciado en una nueva institución luego de su desvinculación del conjunto de la capital italiana. Al Sabah de la Saudi Pro League. El lunes, martes fue despedido. Qué vagón de plata, qué cantidad de plata. Qué prestigio, ¿eh? Qué va. Lo esperan en Riyadh. Déjate de joder. Bueno, ¿qué tenés vos, Fabio? No, yo quiero opinar, no me va conociendo mucho, pero sí, mi ídolo Mourinho, no sé si va a aceptar. Ojalá no acepte. Yo quiero está a detalle, papá. No, pero no, ojalá no acepte. ¿Sabes por qué yo te digo? No, Fabio, déjame hacer. No, ya sé. Ojalá que al último se repita. La plata que va a ganar, ¿Cuál es la frase en guaraní? Guarajú. Completá, Fabio. Pues Arabia, ¿verdad? Dijiste. Arabia. No, está bien, ahí están. Al Sabah. A la pucha. Cristiano dijo ahora que la Liga Árabe es más importante que la Liga 1 de Francia. Cristiano lo dijo, ¿eh? Sí, dijo. El que se fue, el que se escondió ahora es... CR7. Benzema se escondió y a Neymar lo echaron, ¿verdad? Sí. Pero por eso preguntaba yo si Neymar, que está impedido físicamente, tenía club. Hablando de la Plata de Arabia, hoy se juega la otra semifinal de la Supercopa de Italia. Hoy juegan Inter Lazio.
en Arabia. ¿Qué partidazo? Napoli ya es finalista, ayer le ganó a la Fiorentina. ¿A qué hora Inter, Lazio? Inter Lazio, el partido a las 16. Completame la El frase, técnico por de favor. Lazio que se quejó tanto, ¿no? De ir a Sí, jugar por Puñal Sarri, de Plata. Sarri, por el tema de la sí. plata, por ir a Arabia. Sí. Mbappé también habló ya de la cantidad de partidos en el fútbol, algo que se viene hablando, los técnicos hablan, Guardiola, por ejemplo, que no se puede seguir jugando la cantidad de partidos, y Mbappé dijo lo de la NBA, comparó con la NBA, ¿verdad? Que van rotando, que si se quiere un buen espectáculo, no pueden estar jugando la cantidad de partidos que se están jugando. No. A ver, voy a recurrir a Ariel, de Cerro Caballú, hermano, Cuarajú. Japlatare. No. ¿Cómo que no? ¿Cuál es Japlatare? Está ahí. Arey. ¿Qué es lo que decís? No. Sácame esa. No. Cuarajú. A plata. No, ni mañana. Así se dice. No se le mira mucho tiempo. No aguanta. No aguanta. Vos mirá el sol, Rápido no agarras. tenga, no, ¿eh? Y la plata rápido agarras. Bueno, y pobrecito Fabio Cándido, ay, guau, que Mourinho no va a aceptar. No digo, hermano. No creo que se vaya él, guau, que se quiere más se va a quedar él. Papi, ¿cómo te vas de la Roma a Arabia? No. Al contador ya le dice, ¿sabes qué? Anda a arreglar. Dice, ve a arreglar ya. ¿Sabes, por ejemplo, yo dónde lo quería ver para que dé el salto de calidad de ese equipo? En el Newcastle yo le quería ver, pues. Por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno. La plata puede más, Fabio, a veces, no todas las veces también. Pero ¿cómo lo quieren los jugadores de vuelta? Y No, y la despedida que tuvo. Sí, ¿viste? un capítulo aparte a lo de ayer, el clásico madrileño, qué partidazo, ¿eh? Sí, pero qué partidazo, Atlético de Madrid. increíble. Y 4-2 ganó. 4-2, pero un partido increíble. Lo de Vinicius, ¿vieron? Se definió en el área. Sí. Cuando define de taco, dice, qué bueno soy, dice. Se va a Griezmann que marca el gol después. Dale, cerra. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos. Pechugón, en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzar. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Esta tarde arranca el torneo de apertura, 18 horas para el partido entre Ameliano y Nacional. A las 17 arrancamos la previa con Ariel. Vamos a estar ahí en Villa Lisa para darle nosotros el puntapié inicial al campeonato. Después se viene el partido oficial. Olimpia debuta en el Defensores del Chaco. Ahí hará de local ante Soldamérica. Este es el equipo que anuncia Chiqui Arce, en la voz de Johnny González. Juan Espínola, Víctor Salazar, Hugo Benítez, Junior Barreto, Sebastián Quintana. Hugo Quintana, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Feliciano Brizuela o Hugo Fernández, Derlis González y Guillermo Paiva. La agenda sigue con los partidos de mañana, en donde Luqueño va a recibir al 2 de mayo, 18 horas, Feliciano Cáceres y General Caballero en Carendú ante Tacuarí, 20-30 horas. El domingo debuta Cerro ante Trinidense, 18 horas en el Defensores del Chaco, y de fondo Guaraní Libertad, 20-30 horas en Dos Bocas. El equipo de Cerro, aquí en la voz de Juanma Figueredo. Jan Fernández en el arco,
Enzo Jiménez como lateral derecho. Los centrales, Jorge Morel, junto con Cristian Javier Báez, Santiago Arzamendia como lateral izquierdo. El doble 6 con Robert Piris Mota y Rafael Carrascal. Los extremos, por derecha Juan Manuel Iturbe, por izquierda Cecilio Domínguez, como media punta Federico El Pachi Carrizo, y en la delantera Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Trinidense en el debut del torneo de Apertura. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución más rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Hago una aclaración. Mañana vamos a regalar las 2 camisetas de Sol de América. Por una cuestión de tiempo, por favor, Wilson.